81 Capítulo 81 La Sociedad del Corazón Divino Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Por la noche, Sek y Yuba seguían relajándose en la playa, mientras bebía su jugo de coco, Sek abrió el panel de control de su sistema. Oma siguió al clan Wu, mientras que Baki y los demás abordaron el helicóptero de Tokugawa y regresaron a Tokio. Tras jugar toda la tarde, Sek finalmente vio cómo se desbloqueaba el misterioso gran premio de su sistema. El premio misterioso ha sido descongelado, por favor, elija una de las tres opciones siguientes. 1. Caja de zumo, plata. Antes del inicio de cada batalla, obtén aleatoriamente uno de los siguientes efectos de zumo de vitalidad, zumo de velocidad, zumo de poder o zumo de sombrero. 2. Poderoso, plata. Obtén un 10% de poder de ataque adicional. 3. Poder brutal, oro. Obtiene 25 de daño de ataque, 10 de velocidad de habilidad y 15 de penetración de armadura. ¡Qué porquería! Al ver lo escasa que era la recompensa del campeonato, Sek se arrancó las gafas de sol y las hizo añicos. Al principio pensé que la recompensa por ganar el campeonato, bueno, al menos algún equipo, sino runas. ¡Qué tontería! ¿Qué? ¿Ya ganaste el campeonato? ¿Qué te pasa? ¿Estás tan feliz que te volviste loco? Al ver el rugido furioso de Set a su lado, Lee Upa también se quitó las gafas de sol con una expresión extraña en el rostro. Le echó un vistazo rápido antes de volver a ponérselo. Si tan solo ese loco no la hubiera tratado como un saco de boxeo, habría ganado una fortuna en el torneo Kengan. Se ha transformado por completo, pasando de ser una chica de kung fu común y corriente a una mujer rica y hermosa, pero siente que no es suficiente, y su último sueño se ha convertido en superar a Jack Ma en las carreras de caballos. Al ver que su extraño ruido era demasiado exagerado, Sek se tocó la nariz y volvió a tumbarse, recostado en el sillón reclinable. Sek observará atentamente las tres opciones. Los dispensadores de jugo son geniales, pero son demasiado poco confiables. Ha probado tanto Vitality Juice como Power Juice, y el sistema también le ha proporcionado los efectos de otros dos jugos. El zumo de velocidad le otorga una cantidad considerable de velocidad, lo que, en otras palabras, significa que puede lanzar su puñetazo cargado aún más rápido. Si bien es útil, el efecto es mínimo. La poción restante para el sombrero, como su nombre indica, beberla le dará a Set un sombrero genial que solo él podrá ver. ¿Qué sentido tiene esto? Valiant Juice y Vitality Juice son buenas opciones, pero Rapid Juice es prácticamente inútil, y el último, Ad Juice, se trata más de participar que de otra cosa. Ya podía prever que más tarde, cuando estuviera a punto de enfrentarse a un poderoso oponente, un sombrero que solo él podía ver aparecería de repente en su cabeza. Este tipo de cosas, que dependen de la suerte, son demasiado inestables. Además, no tiene mucha suerte. Me temo que la mayoría de las veces agita el sombrero y consigue zumo. Así que el zumo en caja queda descartado, es solo una alternativa. Solo lo elegiré si las otras dos opciones no funcionan bien. Sin prestar atención a la caja de zumo, la mirada de Seth se dirigió entonces a los dos stats restantes. En cuanto a Dalí, es un rotundo no. Un bono del 10% al poder de ataque solo se beneficia de mejoras al final de la partida, y lo que más necesita ahora es algo que sea efectivo desde el principio. Aunque elijas la opción potente ahora, la calificación que otorga no alcanzará el 10% de poder de ataque. No es tan buena como la caja de zumo en absoluto. Tras ignorar el ataque poderoso, Sek centró su atención en el último, fuerza brutal, un aumento fijo de 25 de daño de ataque, 10 de velocidad de hechizos y 15 de penetración de armadura. Tras leer la descripción, Sek ni siquiera la miró y eligió inmediatamente a brutalizador. Lo que había dicho se cumplió. Acababa de decir que quería algo efectivo al principio de la partida, y ahora le había tocado brutalizador. Un valor completamente fijo. Si esto ocurriera más tarde, Sek aún podría despreciarlo, pero por ahora, no tiene más remedio que aceptarlo. Tras una larga lucha interna, Sek finalmente optó por el poder de la brutalidad. Con eso, confiaba en que podría convertir a los 5 reclusos del corredor de la muerte en mugles. Tras seleccionar Extech, Sek se recostó cómodamente, como si romper sus gafas de sol hubiera sido un incidente menor. He vuelto, Tokio. Han pasado varios días desde que fui a la sesión de entrenamiento del entrenador Machio. ¿No crees que abandoné mi puesto?
De pie frente al edificio de la Sociedad del Corazón Divino, Seth se acarició la barbilla y reflexionó sobre si debía ir primero a la Sociedad del Corazón Divino para ver a Red Tsukayo, o ir al gimnasio del señor Silver para encontrar al entrenador Machiyuki. Pero la asociación Shinshin es realmente grande, nunca esperé que ese viejo dopo pudiera abrir un dojo de karate tan grande. Seth alzó la vista al cielo. La asociación del corazón divino frente a él debía de tener casi 10 pisos de altura, nunca se imaginó que Dopo, ese tipo gordo, pudiera abrir un dojo de karate tan grande en Tokio. Sin embargo, es inútil detenerse ahora en el tamaño de Tokio, ya que el señor Shirogane ocupa una gran área, y está justo al lado de la capital, Tokio. Sorprendentemente, existe un guión que no pertenece a Japón. TCH, ya estamos a los pies de la Sociedad del Corazón Divino, y sigues diciendo estas tonterías, replicó Lee Youba al oír las palabras contradictorias de Seth. Tiene sentido. Vayamos primero a ver al Rey del Mar, y Seth dejó de pensar y condujo a Lee Youba a la Sociedad del Corazón Divino. Al ver entrar a la gente, el hombre corpulento que estaba en la recepción, como de costumbre, preguntó: ¿Vienen a aprender karate o solo de visita? Conozco a Dopo Guji, y estoy aquí para encontrar a Katsumi Guji. ¿Conoces al maestro Dopo? Estás diciendo tonterías, y el grandullón pareció incrédulo al oír el nombre Dopo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Seth tocó con una hacha la esquina de la mesa que tenía delante. Un destello de luz brillante y la palma de la mano cortaron la encimera de madera, arrancando una sola tira de madera. Al presenciar semejante habilidad, el corpulento hombre de la recepción se agachó de inmediato y dijo: el hermano Keiji está en el 6º piso. Puede subir por las escaleras. Por favor, quítese los zapatos al llegar. Qué presumido. Qué genio. Al ver a Seth usar movimientos de karate, Lee Youba se quedó sin palabras. El talento de este tipo para las artes marciales era simplemente monstruoso. Seth ignoró las burlas de Lee Youba y lo condujo hasta el 6º piso. En el 6º piso, los dos se encontraron con Red Tsukayo, que estaba entrenando con Katsumi Guji. Si no practicamos con otros estilos de artes marciales, el karate se convertirá en un arte marcial de segunda categoría. Gracias, maestro Retsu. Seth llegó justo a tiempo. Katsumi acababa de ser derrotado por Red Tsukayo, y ambos se encontraban en pleno elogio mutuo. Mientras seguía jugando, Red Tsukayo se fijó en los dos chicos que estaban de pie en la puerta y preguntó con un dejo de duda: ¿Seth? ¿El campeón del torneo Kengan? ¿Red Tsukayo también fue a ver el partido? Seth se rascó la cabeza confundida al ver que Red Tsukayo lo reconocía. Había estado observando los grados todo el día, pero no lo había visto. No, me da vergüenza decirlo, pero no tuve tiempo de ir, estaba viendo los vídeos de Tokugawa en casa. A diferencia de la actitud despreocupada de Seth, Lee Youba se inclinó respetuosamente al ver a Red Tsukayo, diciendo: soy Lee Youba del puño de las 6 armonías del corazón y la mente. No es de extrañar que Lee Youba estuviera tan emocionada. Siendo sinceros, era la primera vez que conoció a alguien del nivel del Rey del Mar. Al oír esto, el Rey Liai juntó los puños en señal de saludo. Hacía mucho tiempo que no veía a una persona con semejante destreza marcial. Soy Mentira Yongzhou. ¿Qué os trae por aquí? 82 Capítulo 82 Dorian el Rey del Mar solo quería venir a verlos. Después de todo, he estado peleando en combates de boxeo estos 2 últimos días, no he tenido tiempo de entrenar con los mejores boxeadores de Tokio. Al ver a los dos hombres frente a él intercambiando golpes, Seth abrió lentamente la boca. Solo había venido a mostrar su rostro, para ver la fuerza de Baki. Lío buscando con profunda conformidad: los fuertes buscan a los fuertes. Este principio es bastante correcto, pero justo cuando estaba a punto de hablar, su rostro relajado se tensó repentinamente de nuevo al mirar detrás de Seth. Este tipo, no es uno de tus camaradas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Les caigo mal a los demás? Solo vine a buscar a Dopo Yuji. Al oír la voz de Retsu, Dorian dejó de esconderse y se rascó la cabeza mientras salía por la puerta. Se desvió lentamente su mirada, emanando un poderoso espíritu de lucha. Si estuviera entre los reclusos del corredor de la muerte, Dorian sin duda sería considerado un hombre fuerte. Aparte del más fuerte, Liu Longwan, solo Spec pudo plantarle cara de Dorian. Su fuerza en combate era muy inferior a la de los otros dos condenados a muerte, especialmente a la de Sikorsky, quien tenía contactos con ellos. Si le permitieran usar armas ocultas, probablemente podría quedar entre los 4 primeros del torneo Kengan, pero no mucho más arriba. Contra un oponente del calibre de Kuroki, las armas ocultas solo crearían oportunidades. ¿Ya llegaron los condenados a muerte?
Bueno, justo a tiempo, hace días que no le pego a nadie, Yuba, retrocede. Al mirar a Dorian, que era medio cabeza más alta que él, Seth también comenzó a frotarse las manos con anticipación, al mismo tiempo, le hizo un gesto a Ryuba para que retrocediera. A Dorian no le importaban las normas de las artes marciales. Si se quemaba y quedaba desfigurado, eso sí que sería malo. Antes de que Seth pudiera siquiera moverse, Katsumi, que estaba detrás de él, ya estaba gritando, como sucesor de la Sociedad del Corazón Divino, no podía permitir que nadie entrara al dojo con zapatos. Al ver la reacción de entusiasmo de Katsumi, se quedó momentáneamente atónito, y una pregunta surgió en su mente: ¿este tipo es tan ajeno a la fuerza en combate? Lo mires por donde lo mires, es imposible que pueda vencer a Dorian, ¿verdad? A menos que lo que Katsumi esté aprendiendo ahora no sea karate, sino más bien, lógica. Seth, déjame darle una lección a este blanquito. Llevar zapatos en el dojo. Quítate los zapatos, maldito blanco de mierda. En cuanto terminó de hablar, Katsumi salió disparado del lugar y le dio una patada a Dorian, que estaba delante de él con una velocidad increíble. Al ver a Katsumi cargar hacia él, Dorian se sorprendió y luego le estampó un par de botas tácticas con puntas de hierro en el suelo. En el breve instante en que Katsumi se detuvo por el impacto, Dorian ya le había propinado una patada giratoria en la cara, se acercó rápidamente a Katsumi, se arrodilló con expresión preocupada y le preguntó: «Lo siento mucho. ¿Estás bien?». Mientras hablaban, antes de que Katsumi pudiera reaccionar, juntó las manos, soltó el cinturón negro de Katsumi y rápidamente le hizo un nudo alrededor del cuello. El cerdo curado y secado al aire de la marca Keshi ya está listo. Katsumi es solo un niño ahora, y no tiene fuerzas para luchar contra Dorian. Incluso si Dorian no usa trucos, en el mejor de los casos será una presa fácil. Karate, a menos que entrenes durante muchos años y te convertirás en alguien como Kuroki Odopo. Ahora mismo Katsumi es solo un poco más fuerte que el emperador Koga. La elegante maniobra de Dorian dejó atónitos a los miembros del Shinshinkai que se encontraban cerca. El renombrado genio del karate, Katsumi Uji, había sido derrotado con una sola mano por este anciano de cabello blanco. ¿Hasta dónde quieres llegar? Inténtalo, dijo Seth con frialdad, mirando a Katsumi forcejeando desesperadamente en los brazos de Dorian mientras no podía respirar. Nunca ha tenido una buena impresión de alguien que posee una gran fuerza pero que aún así recurre a trucos tan infantiles. No tienen absolutamente ninguna integridad. Al oír esto, Dorian también arrojó el arma que sostenía, hasta que el arma golpeó la pared de la Sociedad del Corazón Divino. Entonces Dorian miró a Seth con una expresión juguetona. Solo he venido a saludar. En cuanto a pelear contigo, no me atrevería, ¿verdad? El campeón del torneo Kengan Zenei. Así que, hablemos de eso cuando comience la verdadera batalla. Dorian agitó la mano, luego metió la mano en sus ropas y sacó 2 jarras de plata, rociándolas sobre el suelo y sobre los miembros de la Sociedad del Divino Corazón. Después de hacer todo esto, Dorian también tiró la jarra de vino que tenía en la mano, sacó un encendedor con la mano izquierda y lo arrojó al suelo, gracias a que los suelos de la Sociedad del Divino Corazón eran todos de madera. Con el combustible adicional de las 2 botellas de vino que Dorian esparció, el enorme corazón divino se estallaría instantáneamente en llamas. Sin embargo, las simples llamas eran mucho menos amenazadoras que el propio Dorian frente a ellas. Al ver que Seth seguía mirándolo fijamente, Dorian escuchó: «En un principio pensaba esperar a que cambiaras de opinión, pero eres bastante precavido, así que no puedo hacer nada al respecto». Inmediatamente, Dorian sacó 3 objetos redondos de su bolsillo con su enorme mano. Al ver lo que Dorian sostenía, la expresión de Seth cambió al instante. Ya se había dado cuenta de lo que era. ¿Quién escondería 3 granadas de fragmentación en la entrepierna? Incluso en mi vida anterior, esto rara vez se usó en competiciones. Incluso si te enfrentabas a 2 tipos que podían lanzar granadas, mantenías la distancia para evitarlos. ¿De verdad Dorian va a jugar ahora con él a lo de la granada explosiva? Me estás tomando el pelo. ¿Para qué tirarle un zapato a Katsumi teniendo una granada? ¿Por qué no se queda en la puerta y se la tira? Con la otra mano tiró de la pestaña y, con aire de suficiencia, lanzó una a Seth, y 2 más a Ryuba, que estaba escondido muy lejos. Seth lanzó un puñetazo, desviando instantáneamente la granada que volaba hacia él. En cuanto a los demás miembros, solo pudo lamentarse en silencio. En el instante en que aparecieron las llamas, Seth dio un paso y cargó hacia Ryuba.
Justo cuando Serti apareció frente a Lillo Uva, lanzó un rápido y deliberado puñetazo hacia atrás, luego abrió su brazo izquierdo y atrajo a Lillo Uva hacia sí en un abrazo. No morirá por comer 2 rayos, pero a Lillo Uva solo le hacen falta 2 metrallas, y el festín puede comenzar de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, Seth ya había corrido al lado de Lillo Uva. Aumento. Seth sintió una oleada de calor golpearle la espalda, seguida de una lluvia de metralla que impactó en su cuerpo. La primera docena de proyectiles de metralla, aproximadamente, fueron bloqueados por el escudo de Seth tras el puñetazo deliberado, pero la metralla restante impactó directamente en la espalda de Seth. El poderoso impacto lanzó a Seth y Lillo Uva desde el sexto piso de la Sociedad del Corazón Divino. 83 Capítulo 83 Un aterrizaje seguro. En ese momento, Lillo Uva, que estaba en brazos de Seth, también estaba aturdido. ¿No se suponía que esto iba a ser una pelea? ¿Por qué sacó de repente una granada del bolsillo? Seth, que salió despedido por la explosión, respiró hondo mientras caía, luego agarró los hombros de Lillo Uva con ambas manos y gritó entre el dolor. Despega. Ese es el movimiento. Esto lo matará, ¿verdad? Al ver el movimiento de Seth, Lillo Uva también recobró un poco el sentido, y ese era el movimiento que Seth usó para derrotar a Oma en la final. Seth parecía pisar una pared invisible. Saltó por los aires, sosteniendo a Lillo Uva en brazos, y giró sin cesar. Justo cuando estaba a punto de estrellarse contra el edificio contiguo, la figura de Seth brilló, y ambos aparecieron juntos en la azotea del edificio adyacente. Seth, tras aterrizar con éxito en la azotea, bajó a Lillo Uva de sus brazos y se dejó caer al suelo, jadeando pesadamente. Maldita sea, Dorian, pensé que solo iba a provocar un incendio. ¿De dónde sacó esa granada de fragmentación? ¿La agarró al escapar de la cárcel? Se refunfuñó mientras se ponía de pie lentamente, tensando los músculos de la espalda. Al instante, los fragmentos sueltos cayeron al suelo con un estrépito. Mediante la compresión muscular, los fragmentos son propulsados contra el suelo. Por suerte, el golpe deliberado me protegió del escudo, y la primera oleada de metralla casi se desvió. La metralla posterior no fue tan potente como la que explotó a mi lado, y la mayoría no se incrustó profundamente. Esta escena tan extraña dejó a Lillo Uva en shock, todo su cuerpo se puso rígido. ¿Quién dijo que una explosión te mataría? Esta cosa puede expulsar metralla. ¿Es siquiera humana? ¿Estás bien? Deberíamos ir al hospital. Se rió a carcajadas mientras observaba a Lillo Uva dando vueltas a su alrededor, queriendo extender la mano y quitárselo por él, pero temiendo una reacción en cadena. Ja, qué gracioso. Verte con esa cara de querer hacerlo pero sin atreverte me da mucha risa, pero de verdad necesito que me ayudes a sacar el resto de la metralla. En ese momento, se dejó de reír. Era solo la segunda vez que se topaba con un enemigo tan incivilizado. La primera había sido Kiryu Setsuna. Tarde o temprano se vengará de este lugar. Seth ya presente que esta noche irá al ring clandestino de lucha, sin que Tokugawa ni siquiera lo haya llamado. Allí se encontrará con los 5 condenados a muerte. Hazlo, haré que Dorian pague por esa granada que tomé, tarde o temprano. Al oír las palabras de Seth, Lillo Uva reaccionó y comenzó a hundir las manos en la carne de Seth para extraer los fragmentos más profundamente incrustados. Baki, ¿acabas de llegar? Seth, sentado en un rincón oscuro de la arena de lucha subterránea, saludó a Baki, que solo llevaba puesto un calzoncillo rojo. Tras dejar a Lillo Uva al cuidado del entrenador Machio Naruzou, llegó solo a esta arena de lucha clandestina, y ninguno de los guardias de seguridad dispuestos por Tokugawa se percató de su presencia. Baki, sin embargo, quedó bastante sorprendido por la expresión de Seth. No te avisaron. Ya estabas esperando aquí. Nunca antes habías estado en la arena de lucha clandestina. ¿Te pasó este lugar el viejo Tokugawa? No, todo el mundo sabe que el ring de lucha clandestino está debajo del Tokyo Dome. Vine temprano solo para decir que Dorian es mío, no intenten quitármelo. En ese momento, Seth se puso de pie y se estiró. El chico Baki actual aún no puede compararse con él, hablaremos de ello después de que aprenda Onibak. Bueno, en realidad no me importa, pero me temo que tendré que competir contigo por ello. Después de todo, Dorian acaba de destruir su Sociedad del Corazón Divino, y luego está Lie. A él también le molestó mucho que Dorian lanzara las bombas. Seth ascendió y se puso de pie. Ahora los 5 condenados a muerte habían llegado al ring de lucha clandestina por sus propios medios, mientras Tokugawa decía tonterías sin sentido. Seth se puso de pie, exponiéndose a la luz. Viejo. ¿Vamos a seguir hablando de estas cosas ahora?
Es cierto, viejo Tokugawa, tengo que ir a la escuela mañana. Con la aparición de ambos, el aura de las 7 personas presentes casi distorsionó toda la arena de lucha clandestina. Al ver a Seth y Baki ponerse de pie, Tokugawa, el dueño del ring de lucha clandestino, también quedó sorprendido, no esperaba que los luchadores vinieran por su propia voluntad. Hoja. Listo. La respuesta es sincronicidad. No solo llegaron simultáneamente los condenados a muerte al ring de lucha clandestina, sino que también aparecieron los 5 luchadores del ring. Tokugawa ha buscado hasta los confines de la tierra. He reunido a todos. Toppo señaló detrás de él, y Retsuka y Ayanayama, que acababa de recuperarse de sus heridas, también dieron un paso al frente. Al enterarse de que Seth también estaría involucrado, Toppo, tras pensarlo un poco, decidió abandonar la idea de invitar a Shibukawa. Después de todo, ganar un campeonato del torneo Kengan es mucho más útil que el Aikido. Inigualable. Imponente. Montaña de las Flores. En ese momento, Tokugawa era como un niño travieso, gritando con entusiasmo los nombres de todos los presentes. 84 Capítulo 84. Volver a casa de dormir. Al oír la voz de Tokugawa, Seth siguió a Baki por las escaleras del suelo y se detuvo a un lado de la arena de lucha subterránea. Aunque no lo digamos en voz alta, en este momento, todavía necesitamos darle algo de confianza al viejo Tokugawa. Al ver bajar a Seth y Baki, Tokugawa miró con gran interés a Sikorsky, quien acababa de formular la pregunta. Sikorsky-san, lo que acaba de decir, una competición es una competición, ¿verdad? Luego, moviendo el dedo, dijo. No elegí a mis oponentes basándome en estar entre los 5 mejores del circuito clandestino de lucha, esto es combate real. Estos son los auténticos luchadores de mi arena de combate clandestina. De pie detrás de Tokugawa, Seth observaba la divagante narración de Tokugawa con expresión tranquila, reprimió con fuerza el impulso de reír a carcajadas. Ya era bastante gracioso que Baki dijera que iba a la escuela, este tipo se duerme en clase todos los días, quién sabe si ahora tiene con Shoko por las noches. Ahora Tokugawa vuelve a decir cuidadosamente seleccionadas, viejo Tokugawa, deja de hablar de estas tonterías, ve directo a las reglas, necesito irme a casa de dormir. Bueno, entonces, las reglas son, ninguna regla. Todo se basa en el combate real, sin restricciones de tiempo, sin restricciones de lugar, sin restricciones de oponente, da igual si estás comiendo, durmiendo o incluso haciendo algo vergonzoso. Mientras derrotes a tu oponente, serás el más fuerte. No me importa si me encuentro con otras personas. En cuanto terminó de hablar, un extraño silencio se apoderó de la arena. Según Tokugawa, la regla del combate real es que no hay reglas, lo que significa que puede comenzar ahora. En cuanto una persona hace un movimiento, inmediatamente se convierte en una batalla de 5 contra 5. Tras un largo silencio, Seth agitó la mano primero. Dorian, tu cara de idiota se merece una buena patada, ¿verdad? Pero te la dejo pasar esta vez, necesito irme a casa de dormir. Da igual quién venga contigo, aunque me ataquen los 5 a la vez, puedo con ello, en fin, me voy a dormir otra vez. Después de decir esto, Seth se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, sin mostrar ninguna intención de vengarse inmediatamente de Dorian. Claro, todo esto es solo una ilusión, sería demasiado aburrido tener un partido de 5 contra 5 aquí mismo, en esta arena. Además, los puntos de experiencia otorgados por el sistema se perderán si el oponente no es derrotado personalmente. Lo que quería hacer era esperar a que los 5 condenados a muerte se separaran, luego seguirlos y eliminarlos uno por uno. Además, esta batalla definitivamente no terminaría tan rápido. Si ahora eres un poco más indulgente, ganarás puntos de experiencia de 5 reclusos condenados a muerte. Claro que Dorian no se lo pondrá fácil, los 5 condenados a muerte no reaccionaron mucho. Al fin y al cabo, solo habían oído hablar del nombre, pero los que estaban en la arena de lucha clandestina, incluido Tokugawa, parecían desconcertados. ¿Existe realmente un Seth tan magnánimo? Aparte de Lie, que no fue allí en persona, los demás combatientes han oído hablar o han visto el alboroto de Seth en la nave. Es difícil imaginar que una persona tan mezquina pueda actuar con tanta magnanimidad. Sin embargo, después de que Seth liderara la disolución, Baki también se bostezó y dijo que quería irse a casa de dormir. Los 10 que originalmente estaban llenos de espíritu de lucha también se disolvieron en el acto. El condenado a muerte esperaba a que la otra parte bajara la guardia, pero a Lie no le importaba. Simplemente esperaba las artimañas y trucos de la otra parte. 85 Capítulo 85 Traje de Iron Man. Lee Youba miró a Se, que estaba comiendo con avidez, con una expresión extraña y preguntó. Hablando de eso, ¿no íbamos a pelear?
¿Y acaso no íbamos a pelear de verdad? ¿Por qué estás comiendo tan tranquilamente? Da igual, ni siquiera sé dónde viven, y no voy a ir a buscarlos a las alcantarillas. De todas formas, no es muy realista ir a buscarlos, mejor como algo ahora y luego doy un paseo por la calle. Al oír la pregunta de Lillo Uva, Seth no tuvo mucho que decir. Lógicamente hablando, al menos algunas personas deberían haber salido con él, ¿no? En resumen, da igual si les permitimos recuperarse o si los llevamos a distintos lugares a conseguir armas. Aparte de tener cuidado con las acciones despiadadas de Liu Longwan, no hay que preocuparse por la fuerza de estos condenados a muerte. Siempre y cuando no utilice técnicas sofisticadas, se trata del Dongfeng 41, así que está bien. Pensando en esto, Sek giró sus palillos y los apuntó hacia Liu Uba. Dejemos de lado el tema de la condena a muerte por ahora. ¿No dijiste antes que existe una organización de lucha femenina súper rica? Ahora que tienes tanto dinero, ¿sigues pensando en unirte a ella? Al menos no lo ha olvidado. Ese bastardo de Liu Upa ganó más de 1.000 millones de yenes apostando en el torneo Kengan, aunque quiere más. Pero esta organización de lucha femenina solo aportó 5 millones. En la mente de tipo, debería haberse rendido hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, aún no me he decidido, pero planeo comprobar su nivel más tarde. Si no son malos, podría considerar subir para un par de combates. Oí que el nombre de su grupo es Valkyrie, qué vergüenza ajena. Tras su interminable perorata, Liu Upa se encontró con la compleja mirada de Seth, golpeó la mesa con la mano y se puso de pie de golpe. No me mires así, yo también soy un gladiador. Al oír esto, Seth, que había terminado de comer, se levantó y le dio una palmadita en la cabeza a Liu Uba, diciendo: Sí, sí, eres un luchador, deberías irte a casa primero, tengo que ir a la comisaría, a lo mejor encuentro algo interesante. Mientras Liu Uba hablaba hace un momento, de repente pensó, si las dos visiones del mundo de Kengan y Baki se fusionaran en una sola, ¿invitarían a ese tal Aguya a cazar al asesino? Si se tratara de una lucha contra Doro Sikorsky, quizás las tropas blindadas tendrían alguna posibilidad de ganar. Si se enfrentaran a Dorian y Speck, podrían perder debido a sus intrigas y su falta de fuerza bruta. En cuanto a Liu Longwan, bueno, su mano venenosa, Kengan, les dio una victoria aplastante de 31-0. No hay problema en llevar a Liu Uba a un evento formal como Kengan. En cuanto a la situación actual donde a nadie le importan las éticas marciales, que se vaya a casa a lavar la ropa. ¿Alguna vez has visto a alguien pelear mientras lleva un jarrón? Departamento de Policía Metropolitana, debería ser este, ¿verdad? Después de comprobar cuidadosamente el nombre en la puerta, Sek se acercó con las manos en los bolsillos. Mientras tanto, los agentes de policía que trabajaban en la primera planta no hicieron nada para abordar las acciones de Seth. Tras perder de vista a Agulla en la isla del Río de los Deseos, Seth usó este truco en cada oportunidad que tenía en situaciones sin importancia, escabulléndose junto a los demás cuando estaban distraídos o parpadeaban. Estas personas comunes apenas pueden sentir el paso de Seth, pueden entrar y salir libremente de lugares donde no hay gente fuerte. Su nivel de fuerza es superior al de Pmsei, ya que él aún no es experto. Si hubiera 100 Pmsei, Seth no podría pasar junto a ellos con tanta facilidad. Si preguntas cuál es la diferencia entre esto y la invisibilidad, la diferencia es que las cámaras de vigilancia no pierden el enfoque ni parpadean. Las personas que estaban en la sala de monitoreo, al ver a Seth entrar con tanta facilidad, no lo detuvieron solo porque no lo habían visto antes. Para cuando se dio cuenta de que había accionado sin permiso, ya había abandonado el departamento de policía metropolitana. Llegaron sin problemas al último piso del departamento de policía metropolitana. Tras ver el cartel que decía Aguya Kiyoaki, Seth empujó la puerta y entró. En ese preciso instante, Aguya estaba sentado en su silla de oficina, vestido con un uniforme de policía, mirando atentamente el informe que tenía en la mano. Últimamente, parece que un grupo de tipos extraños ha llegado a Tokio, lo que lo tiene bastante entusiasmado. Está esperando el momento oportuno para atraparlos y hacer justicia. Al oír que la puerta se abrió y se cerró, Aguya alzó la vista. La persona que llegó no era el policía habitual, sino Seth, a quien consideraban malvado. Al ver aparecer a Seth, Aguya se puso de pie con expresión gélida y comenzó a estirar las extremidades. ¿Puede el mal incluso llegar a un lugar como este? Es hora de que se haga justicia. Al ver la expresión de alarma de Aguya, Seth curvó los labios con indiferencia. No es que menospreciara al policía, sino que la diferencia de fuerza entre ellos era abismal. No, ¿de verdad eres tan beligerante? Solo he matado a 5 personas como mucho, ¿y tienes tanta prisa por matarme?
Además, ¿acaso no crees que puedo controlar mis emociones? ¿Tengo pinta de ser capaz de matar indiscriminadamente a gente inocente? Al oír esto, Aguya resopló con frialdad. Eres completamente diferente de otros malvados, tengo la sensación de que serás más problemático que otros villanos de este mundo. En circunstancias normales sí podría considerar lo que dijiste pero con esa aterradora intención asesina tuya, sin duda has cegado más de 5 vidas. Esa vez fuiste capaz de caer en ese estado por culpa de la ira, quizás la próxima vez mates a alguien indiscriminadamente porque no hay nato en tu comida, debemos aprovechar tu debilidad, para hacer justicia. Al ver que el policía que tenía delante no resultaba nada convincente, Seth negó con la cabeza con indiferencia. De todos modos, no había venido con la intención de convencerlo, la lógica de este tipo es patética. ¿Quién mataría a alguien por rabia solo porque no hay nato? Seth negó con la cabeza y, mientras caminaba hacia la ventana del Departamento de Policía Metropolitana, dijo. Olvídalo, si no podemos razonar, no hablemos más del tema. Hablaremos de nuevo cuando tengas el poder de matarme. Lo que quiero decirles es que, 5 de los reclusos más peligrosos y violentos condenados a muerte han llegado a Tokio, y estoy deseando ver cómo les aplica la justicia. Si de verdad no lo encuentras, pásate por el ring de lucha clandestino, puede que te lleves una sorpresa. Eso es todo por ahora, adiós. Tras decir esto, se rompió de una patada el cristal de la habitación de Aguya y saltó por la ventana. Al ver escapar a Seth, Aguya no lo persiguió, simplemente se quedó allí en silencio, sumido en sus pensamientos. Tras un largo silencio, Aguya finalmente levantó la vista y miró la armadura de Iron Man que había escondido a un lado. 86 Capítulo 86. La lucha del cricket tras poner a prueba su capacidad para atravesar las lagunas en la conciencia de otras personas, Seth tarareó alegremente una pequeña melodía mientras caminaba hacia la carretera. Acabo de contarle esta noticia a Koya. La verdad es que resulta bastante entretenido ver a la policía metropolitana y a los condenados a muerte peleándose como perros. Lo más importante era ver si Akoya sería brutalmente torturado por los condenados a muerte, o si Akoya haría justicia contra ellos. Esto también muestra en qué nivel se encuentra la cosmovisión Baki, si el alienígena Yujiro Anma es más poderoso, o la criatura nativa Shin Muryu, que se ha transmitido durante 5000 años. Justo cuando Seth regresaba tambaleándose a casa, un fuerte grito surgió de repente a sus espaldas. De verdad que no esperaba encontrarte aquí, todavía no había terminado de luchar. Al oír esa voz arrogante, Seth giró la cabeza confundida y vio a Sikorsky mirándolo con las manos en los bolsillos, lleno de espíritu combativo. Sin embargo, Seth no tiene el menor interés en Sikorsky en este momento. Ya sea por su fuerza bruta o su astucia, Sikorsky no es rival para los otros 4 condenados a muerte. Irónicamente, su punto débil está ligado a su afán de presumir, sin embargo, ahora se le han ocurrido algunas ideas divertidas. Aguya definitivamente no está impartiendo justicia todavía. ¿Qué pasaría si llevaríamos a este tipo a la policía? En el ring de Kengan, siempre se centraba en luchar por la victoria, pero ahora su mentalidad ya no es la de un oponente. Está más interesado en ver peleas de cricket. En cuanto a las pocas docenas de puntos de experiencia de Sikorsky, que quienes los quieran los tomen. Dije que quiero pelear contigo, ¿no me oíste? Al ver que Seth no reaccionaba, Sikorsky dio 2 pasos y apareció inmediatamente frente a Seth. En ese preciso instante, Seth se echó a reír. ¿Una pelea? ¿Tú? ¿Acaso no están aquí hoy los 4 condenados a muerte? Al oír la burla de Seth, la expresión de Sikorsky se tornó furiosa al instante y rápidamente le propinó un puñetazo en la cara a Seth. Pero su puño solo alcanzó el fantasma de Seth, que permanecía inmóvil. Al darse cuenta, Sikorsky miró a su lado con incredulidad. Seth estaba a su lado con una sonrisa en el rostro. Este era el paso fluido de los 2 tigres, que había aprendido en secreto durante la batalla con el rey Ma. Si utilizara sus habilidades originales, temía que Sikorsky ni siquiera duraría hasta llegar a la policía antes de ser asesinado por él. Necesito enfrentarme a Oma un par de veces más. Si Oma usa solo un par de movimientos más, me temo que habré dominado el estilo Nikoryu yo mismo. Antes de que Sikorsky pudiera reaccionar, Seth saltó y le dio una patada en la cara. Se oyó una serie de ensordecedores sonidos de huesos chocando entre sí, y Seth apartó a Sikorsky de una patada. De vuelta en tierra firme, Seth suspira aliviado. Su alegra era indescriptible, comparado con las diversas y extraas técnicas del Kengan, como el estilo sin forma, el estilo marcial, el estilo de los 2 tigres, el estilo del brazo extrao y el estilo de liberación.
Él seguía prefiriendo que el equipo de Baki tuviera estadísticas más extrañas, sin trucos preferidos, solo enfrentamientos numéricos directos. Claro que, con sus estadísticas actuales, Sikorsky no podía competir con él. Sek se quitó la camisa, corrió hacia Sikorsky, que acababa de ser expulsado de una patada, y le cubrió la cara con su camiseta negra. Tras perder repentinamente la vista, Sikorsky comenzó a agitarse como un pato que cae al agua, maldiciendo y tratando frenéticamente de quitarse la camisa que le cubría la cabeza. Seth no dijo nada. Se acercó a Sikorsky, agarró la manga que había dejado deliberadamente abierta y la estrelló con fuerza contra la entrada del Departamento de Policía Metropolitana. Si se usa la fuerza bruta, Sikorsky podría aprovechar la oportunidad para escapar, así. Primero vendarle los ojos y luego lanzarlo directamente al aire. Era como atrapar a un animal que huía. Tenían la ventaja, además de que Sikor no era particularmente inteligente, si se tratara de Gorian, sería extremadamente difícil cubrir la cabeza de la otra persona con ropa a menos que hubiera otra persona al otro lado que pudiera asestarle un golpe poderoso para aturdirla. Con un siseo, Sikorsky ajustó su cuerpo en el aire, y sus zapatos de cuero chispearon al rozar el suelo. Recuperando el equilibrio, Sikorsky finalmente se arrancó la capucha negra que le cubría la cabeza, miró furioso a Seth, que aún caminaba a lo lejos, y rugió. «¡Hijo de puta! ¿Acaso no se supone que eres fuerte? ¿Por qué solo sabes usar este tipo de trucos? ¿No tienes nada de orgullo?» Al oír las furiosas maldiciones de Sikorsky, Seth se rascó la oreja con impaciencia. Sin duda hay orgullo, pero definitivamente no en alguien como Sikorsky. Sería mejor dejar que se enfrente a la policía como si fuera un perro. Tú también eres un condenado a muerte. El mal debe ser juzgado, debe hacerse justicia. En ese momento, Kiyoaki Aguya también bajó las escaleras y vio a Sikorsky frente al Departamento de Policía Metropolitana adoptando lentamente su postura. 87 Capítulo 87. Policías contra presos del corredor de la muerte. ¿Y tú quién eres? Un simple policía. Al oír las cursis frases de Aguya Kiyoaki, Sikorsky desvió la mirada. Antes de que pudiera terminar de hablar, Kiyoaki Aguya ya se había colocado en posición, con su gran mano izquierda formando un escudo, mientras que con la derecha sostenía una porra policial. Como todos sabemos, aunque los policías pueden usar sus manos izquierda y derecha como analogías de escudos antidisturbios y porras, las analogías nunca son tan efectivas como las herramientas reales que se utilizan. A menos que alcances el nivel de Miyamoto Musashi, donde no tener espada es mejor que tener una, y puedas usar directamente el tajo de la conciencia. Además, hay un muro alto que separa a los desarmados de los armados. Esto es lo que dijo el famoso dios de la lucha tailandesa. Seth ya se había acercado a los dos, sin camiseta, observando su pelea con gran interés. En cualquier caso, ni siquiera en los foros de mi vida pasada se veía a policías golpeando a presos condenados a muerte. Incluso si la hubiera, solo sería un análisis de qué bando es más fuerte. No verías una escena de batalla tan emocionante. Es realmente emocionante. Mientras Sikorsky seguía observando a Aguya Kiyoaki, este ya había levantado la mano izquierda y se había lanzado hacia adelante. Ante el puñetazo de Sikorsky, Kiyoaki Aguya simplemente levantó la mano izquierda y lo desvió hacia un lado. Con 3 golpes certeros, el puño de Sikorsky dejó inmediatamente 3 cortes en el brazo izquierdo de Aguya Kiyoaki. El plan original era fintar 2 puñetazos y asestar uno en el cuello de Akoya Kiyoaki, pero la defensa impecable de Akoya Kiyoaki desvió el ataque, aprovechando la oportunidad. Un destello rojo brilló en los ojos de Aguya Kiyoaki, y blandió con fuerza su gruesa batuta contra Sikorsky, que estaba frente a él. Un destello de pánico cruzó los ojos de Sikorsky. En lugar de recibir el golpe de frente, le dio una patada en el brazo izquierdo a Aguya Kiyoaki. Utilizando la poderosa fuerza de reacción, rebotó, y el bastón de Aguya Kiyoaki cayó al suelo, como era de esperar. Con un golpe sordo, la gruesa porra de goma creó instantáneamente una pequeña hendidura en el suelo. Sintiendo las piedrecitas volar hacia su rostro, Sikorsky empezó a sudar frío. Su rostro se llenó de pánico. Por suerte, acababa de esquivarlas. Si este ataque alcanza zonas vitales como las articulaciones, las rodillas, los hombros o incluso el cuello, puede que no pierda la movilidad de inmediato, pero al menos sufriría lesiones graves. Al ver el pánico de Sikorsky, Sek también calculó aproximadamente la fuerza de ambos. La fuerza de Aguya Kiyoaki probablemente era similar a la de un Dor que supiera usar armas ocultas. O quizás un poco más débil que Spec, que porta armas ocultas.
Si se enfrentara a Shrek, probablemente saldría completamente destrozado. En cuanto a la fuerza de Kiyoaki Aguya, si no fuera por su semilla de sangre en el campo de batalla, incluso podría derrotar a Cosmos y llegar a los 8 mejores. Claro que la fuerza de una sola persona no significa nada, después de todo, Sikorsky es el reo más débil del corredor de la muerte. Incluso Gaia, quien fue derrotado anteriormente por el joven Baki, ahora puede vencerlo fácilmente, y el policía ni siquiera es el personaje más fuerte, ya sea Oma, Kuroki, Kano Akira, o el aún no aparecido Señor de la Guerra y otros como Eru, todos son mucho más fuertes que el policía. Justo cuando Seti estaba pensando, Sikorsky de repente puso una expresión triunfal, agitó las mangas y lanzó un puñado de clavos a Aguya Kiyoaki. Aprovechando que Akoya Kiyoaki tenía los ojos cerrados para esquivar los clavos, usó su superioridad física para saltar rápidamente y darle una patada en la cara. 88 Capítulo 88 Juicio justo. La figura de Sikorsky trazó un arco plateado en el aire, sus botas militares impactando contra el rostro de Aguya Kiyoaki, mientras la luz roja se destellaba en los ojos de Sikorsky, la sangre brotó a borbotones del rostro de Akoya Kiyoaki. Al ver la sangre, una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. Sikorsky no se detuvo. Flexionó ligeramente las piernas y luego las levantó de golpe. Con un sonido desgarrador, el rostro de Aguya Kiyoaki quedó desfigurado, como si lo hubieran arañado las garras de una bestia salvaje. Numerosas heridas diminutas quedaron al descubierto. ¿Es un clavo? Al ver esto, Sek se frotó la barbilla. ¿Cómo era posible que un par de botas militares comunes y corrientes le hubieran dejado semejante herida en la cara a Aguya Kiyoaki? Sikorsky debía de haber instalado un montón de púas ocultas en las suelas de sus zapatos, se extenderían y retraerían automáticamente al contacto, lo que no solo tendría un efecto ofensivo, sino que además no reduciría su movilidad. Efectivamente, incluso el más marcial de los Sikorsky, recurriría a la astucia en un lugar como este. ¿Es un clavo, policías? No se lo esperaban, ¿verdad? Al ver que su ataque había funcionado, Sikorsky no pudo evitar levantar la pierna para presumir. Lo único que se podía ver era una serie de destellos de luz reflejados desde debajo de las botas militares, no eran solo clavos. Sikorsky incluso los dobló con gran fuerza, transformándolos en una forma con púas. Así es como semejante herida pudo quedar en el rostro de Akoya Kiyoaki. Es todo lo que puedes hacer. Justicia. Aunque la mitad del rostro de Kiyoaki Aguya estaba al descubierto debido a la estructura especial de sus uñas, su expresión no vaciló lo más mínimo. Al igual que el estimulante eufórico de Set, el sentido de la justicia de Kiyoaki Aguya se había desarrollado hasta un grado aterrador. Dio otro paso y cargó rápidamente hacia Sikorsky, levantando el brazo izquierdo. Al llegar hasta Sikorsky, Kiyoaki Aguya blandió su bastón de goma. Sikorsky, al ver venir el ataque, lo esquivó con cautela, alejándose 1 metro. Pero entonces la funda de goma del espejo de Kiyoaki Akoya se le escapó de las manos, y la pesada porra de goma voló hacia la cara de Sikorsky en un instante. Aprovechando que Sikorsky estaba a la defensiva, Aguya Kiyoaki también se burló. Su mano derecha, que estaba abierta, se cerró de repente y lanzó un tajo hacia el brazo de Sikorsky. Con dos agudos chasquidos, Aguya Kiyoaki rasgó repentinamente la manga de Sikorsky, y la sangre brotó de la carne del interior. ¿Qué? Sikorsky quedó paralizado un instante al ver el corte en su brazo. Se suponía que ese era uno de sus movimientos característicos. ¿Por qué? Aprovechando la oportunidad, Kiyoaki Aguya lanzó una patada con la pierna derecha, impactando con fuerza la rodilla derecha de Sikorsky. El impacto fue fuerte y Sikorsky perdió el control al instante, cayendo de rodillas. ¡Guau! Eso es impresionante. Policías, váyanle la cabeza. Al ver que la policía volvió a tomar la delantera, Seth, que estaba a un lado, también empezó a agitar los brazos. Si no hubiera espectadores sedientos de sangre en el mundo de Baki y Kengan, ¿qué sentido tendría esta pelea? Sin embargo, también notó la diferencia entre las técnicas de Sikorsky y Aguya Kiyoaki, aunque ambos usaban sus manos para causar heridas en las extremidades del oponente. Sin embargo, estos dos son completamente diferentes. Aguya Kiyoaki no posee una fuerza extraordinaria. Solo logró cortar la piel del otro acelerando la rotación de sus articulaciones. Sikorsky, confiando únicamente en la fuerza de sus dedos, extendiendo el dedo medio y, usando la agudeza de su puño, cortó la piel de su oponente. Sikorsky, así que después de todo sigue siendo una persona racional. Estos dos tipos, son ambos grandes, rubios, con una fuerza increíble en los dedos y, lo que es más importante, nunca antes habían aparecido juntos.
Al oír los vítores de Seth, Aguya Kiyoaki también giró la cabeza hacia él con una expresión fría, pronunciando lentamente unas palabras entre dientes apretados. Después de que termine de impartir justicia, será tu turno. Así es, así es. Después de que lo compañeros, veremos si aún tienes fuerzas para retenerme aquí. Ante la amenaza de Aguya Kiyoaki, Seth simplemente aplaudió sin cambiar su expresión. Malditos bastardos, no solo me subestimaron, sino que además expusieron semejante debilidad. Mueran. Al verlos a los dos charlando y riendo, Sikorsky, que estaba arrodillado en el suelo, se puso rojo de ira al instante. Con ambas manos ejerciendo fuerza, rápidamente le asestó un tajo en el cuello a Aguya Kiyoaki. Si se trata de una persona normal, podría morir al seccionársele las arterias instantáneamente. Pero, ¿quién es Aguya Kiyoaki? Tras sufrir fracturas en las extremidades y heridas en el rostro y el pecho, recuperó todas sus fuerzas y estaba listo para otro combate al tercer día. Como era de esperar, Aguya Kiyoaki frunció el ceño y dio medio paso atrás para esquivar. Al ver al impenitente Sikorsky en el suelo, su expresión se volvió aún más fría. Cerró el puño con la mano derecha, extendiendo el pulgar y lo hundió en la mancha de sangre que acababa de crear. Después de hundirlo, siguió removiéndola. Automóvil Club Británico, pero cuanto más gritaba, más se ensanchaba su sonrisa y más se extendía su pulgar izquierdo, clavándose en la cintura de Sikorsky como un cuchillo. Mientras seguía removiendo, oleadas de sensaciones ácidas y estimulantes inundaron el cerebro de Sikorsky. La sonrisa de Aguya Kiyoaki se volvió cada vez más exagerada mientras continuaba gesticulando salvajemente. Pronto, un charco de sangre se formó debajo de Sikorsky. Aún así, Sikorsky no mostró signos de perder el conocimiento, simplemente porque los dedos de Kiyoaki Aguya solo atacaban los músculos de Sikorsky cada vez. El dolor de que le perforaron los músculos a puñetazos era incluso peor que el de ser ejecutado. Cada vez que Sikorsky estaba a punto de desmayarse, Kiyoaki Aguya cambiaba su ataque para estimular sus nervios y mantenerse consciente. TSK, policía, eres un verdadero sádico. Seth observó en silencio las manos despiadadas de Aguya Kiyoaki. Aunque había algo sangrientas, eran perfectas para alguien como Sikorsky. Me rindo. Me rindo. No te molestaré más. Por favor. Abrumado por un dolor extremo, Sikorsky no pudo contener las lágrimas y los mocos que le corrían por la cara. Vino aquí buscando la derrota, pero ¿quién iba a imaginar que se encontraría con alguien como él? ¿Admitir la derrota? No tienes derecho a volver a prisión, yo mismo juzgaré tus crímenes. Aguya Kiyoaki tampoco entendió el significado de las palabras de Sikorsky. 89 Capítulo 89 Plan de caza urbana. Misión desencadenante. Derrotar a los 5 reclusos del corredor de la muerte. Recompensa. Aspecto flor espiritual. Justo cuando Seth observaba con gran interés, sonó de repente una nítida notificación del sistema, lo que desvió su atención de la brecha de Sikorsky que tenía delante hacia la misión. Aunque no se especificaba a quienes tenían que derrotar, por sus nombres se podía deducir que se referían a los 5 presos condenados a muerte que acababan de llegar a Tokio procedente del extranjero. Es comprensible, pero ¿qué sentido tiene el aspecto de recompensa? ¿Acaso hace que tus movimientos se vean mejor? ¿O solo aumente tu poder de ataque en 10 puntos? La última vez nos dieron Extech, van a copiar todo de Teamfield Tactics esta vez. No he jugado mucho a Teamfield Tactics. Al enterarse del sistema de recompensas, Seth también se quejó, diciendo que deberían haberle dado un equipo más útil. Como resultado, aunque mi nivel es 6, solo tengo una mísera espada de Goran. Pero, quejas aparte, puesto que el sistema asignó la tarea, Seth no tiene motivos para no hacerla. Aunque la piel sea solo estética, debería ser una prenda indestructible. Esto podría resultar de alguna ayuda para Seth, cuya ropa suele estar rota y hecha jirones. Seth, que había estado de pie en el suelo viendo el espectáculo, de repente corrió hacia el rostro de Aguya Kiyoaki. ¿Qué? Aguya Kiyoaki quedó desprevenido ante el repentina abandono de Seth. Apenas tuvo tiempo de cubrirse el rostro con las manos antes de que Seth lo pateara lejos. Jamás imaginó que Seth, quien antes lo había acusado con tanta facilidad, haría algo así. Debería haber sido más precavido y haber estado más alerta con ese tipo. Sin mediar palabra, Seth agarró la pierna izquierda de Sikorsky con una mano, dio 2 pasos y saltó sobre el muro, desapareciendo instantáneamente de la vista de Aguya Kiyoaki. Solo Aguya Kiyoaki, que había recibido la patada, quedó de pie, sola y desorientada, a merced del viento. Por otro lado, después de alejarse de la vista de la policía con Sikorsky, Seth se detuvo bajo un gran árbol en el parque.
Seth finalmente se detuvo cuando vio a Sikorsky apoyado contra el árbol como un perro muerto. Aunque Sikorsky resultó gravemente herido, su tenaz voluntad de vivir lo mantuvo consciente. Tras escupir 2 bocanadas de sangre, Sikorsky dijo lentamente: ¿Tú, qué es exactamente lo que quieres? Primero me arrojaste al policía loco, y ahora me has traído aquí, qué tontería. Al ver a Sikorsky jadeando frente a él, Seth no respondió, sino que le dio una patada en la cabeza, dejándolo inconsciente. Derrota a Sikorsky, remate. Experiencia 30 monedas de oro 3. Esta vez, sin embargo, el sistema respondió de forma completamente distinta. Añadió la frase último golpe después del nombre y redujo significativamente los puntos de experiencia otorgados. Olvídalo, estos tipos no dan mucha experiencia de todas formas, mejor me doy prisa y encuentro al próximo condenado a muerte. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de bonificaciones me dará el aspecto. Tras murmurar unas palabras con la cabeza gacha, Seth también abandonó el parque con las manos tras la nuca. Aunque el sistema no había emitido ninguna advertencia, era mejor evitar el riesgo de que alguien más se llevara la cabeza de un condenado a muerte. Sin embargo, esperar encontrar a los condenados a muerte al instante es una ilusión. Estos tipos son como ratas en una alcantarilla. Es normal no encontrarlos. 90 Capítulo 90 El poder de la sociedad del corazón divino. Por la noche, Seth estaba comiendo tranquilamente un refrigerador nocturno en un puesto al borde de la carretera, y sentado frente a Seth estaba Sea King. Tras dar un mordisco al xiaolongbao que había sobre la mesa, Seth dejó los palillos con desgana. Efectivamente, llevamos todo el día buscando y no hemos visto a nadie. Al oír las palabras de Seth, el rey marino también tomó un sorbo de té con expresión seria. Sí, llevo todo el día buscando aquí. Ese tal Dorian sacó una granada en la residencia Tokugawa. Si no hubiera sido por la intervención de Katsumi, probablemente me habría alcanzado directamente también. A raíz de este incidente, todos los miembros de la Sociedad del Divino Corazón en Tokio se movilizaron para buscar el desfile de Dorian, pero nunca nos imaginamos, aunque sabía lo que el rey del mar iba a decir a continuación. Seth siguió comiendo mientras asentía. ¿No esperaba nada? Jamás me imaginé que Dorian sería el anterior Aquaman. Tras haber escuchado ya la historia una vez, Seth no mostró ninguna expresión extraña, pero preguntó con ligera duda. Así que así es. Por cierto, Lie, ¿fuiste discípulo del templo Bailin antes? El templo Bailin, que en su vida anterior era el templo Shaolin, también pensó en un miembro del templo Shaolin de los cómics anteriores. Si este tipo también se uniera, las consecuencias serían inimaginables. Es el tipo de cosa que requiere preparación previa. De lo contrario, una vez que alcance el nivel de Yujiro Hanma, aparecerán unos cuantos lunáticos en Hong Kong. Gritarle rotación del campo magnético. Traería mala suerte. ¿Qué pasa? Nada, solo quería preguntar. ¿En el templo Bailin hay un hermano mayor llamado Tiandao? Tiene el pelo rapado y es un tipo grande. Al oír ese nombre, Lie frunció el ceño y rebuscó en su memoria, pero no encontró a nadie con ese nombre. Solo pudo negar con la cabeza con un ligero pesar. Lo siento, no recuerdo haber tenido a alguien así entre mis compañeros discípulos. Si conoces a alguien, puedo volver y preguntar por ti. Al oír la respuesta de Retsu, Seth se sintió aliviado. Al menos los mundos de Baki y Kengan estaban bien, al menos no se convertirían de repente en una batalla de superpotencias más adelante. No es alguien que conozca, simplemente me sonaba el nombre de alguien más, y preguntaba por curiosidad, dijo Seth con un gesto de la mano, disipando las dudas del rey marino. Resultó que solo había oído el nombre antes. En cuanto a Dorian, no tengo ni idea de esos presos condenados a muerte. Mientras los dos conversaban, innumerables vehículos pasaron por la estrecha carretera, incluyendo no solo coches familiares comunes, sino también coches deportivos, taxis e incluso camiones de bomberos y coches de policía, todos circulando a gran velocidad por la misma vía. Y eran como los que seguían al taxi de delante, mirando a lo largo de su camino. Su destino era la noria que se alzaba a lo lejos, que también era un parque de atracciones. Al ver esta escena, Seth recordó de qué segmento se trataba. Ni siquiera necesitó mirar para saberlo. Dorian estaba sentado en primera fila, y las personas detrás de él eran todos miembros de la Sociedad del Corazón Divino. ¿Pero de verdad es tan poderosa la Sociedad del Divino Corazón? Es capaz incluso de usar ambulancias para dar caza a los condenados a muerte. Al ver las pocas ambulancias entre el tráfico, a Seth se le crispó ligeramente el labio. Lie Aiwan también notó algo extraño e inmediatamente se puso de pie. Todos estos son discípulos de la Sociedad del Corazón Divino. Dorian está en el taxi de adelante.
91 Capítulo 91 Parque de atracciones. Para cuando Seth y Seakim alcanzaron el tráfico y llegaron al parque de atracciones a pie, Dorian ya había salido del taxi que estaba delante y se encontró de pie en el suelo. En ese momento, estaba enfrascado en una batalla uno contra uno con miembros de la Sociedad del Corazón Divino, y muchos miembros de la Sociedad del Corazón Divino yacían muertos a su alrededor, todos ellos inconscientes tras ser golpeados por Dorian. Ni siquiera los discípulos de élite entrenados por Yudidubu pudieron aguantar dos asaltos contra Dorian, y esto se debe a la filosofía de combate uno contra uno de la Sociedad del Corazón Divino. Aunque Dorian estaba rodeado de casi 1000 personas, no rompieron la regla y avanzaron uno a uno para tener un combate uno contra uno con él. Dorian también se contuvo bastante, solo dejó inconscientes a casi todos sin matarlos. Si realmente los hubiera matado uno por uno, estos miembros enajenados podrían haberlo rodeado. Con un golpe seco, Dorian apartó a otra persona de un puñetazo, y luego bajó lentamente las manos para regular su respiración. Al mismo tiempo, su mirada provocativa recorrió al grupo de chicos que lo rodeaban. HMPH, antes de que Dorian pudiera terminar sus palabras burlonas, Seth, que estaba de pie fuera de la multitud, saltó desde atrás y le dio una patada a Dorian, que estaba tratando de recuperar el aliento. Probablemente había varios miles de miembros de la Sociedad del Corazón Divino presentes, pero probablemente no durarían más de 2 asaltos contra Dorian. Su único papel desgastaría la resistencia de Dorian. Sin embargo, gastar energía no tiene sentido para Seth, ya sea en su mejor momento o debilitado por el agotamiento. Dorian no tiene absolutamente ninguna posibilidad de cambiar las tornas. Cuando una persona respira, es el momento más vulnerable de su vida. Esto es especialmente cierto para los luchadores. Si alguien logra igualar sus intervalos respiratorios, el ritmo puede cambiar fácilmente al del oponente. En pleno vuelo, Seth también forzó una sonrisa. Dorian, ¿qué estás mirando? Tan pronto como terminó de hablar, le dio una fuerte patada en la cara de Dorian. La postura, hasta entonces estable, de Dorian se desmoronó al instante, y tras recibir la patada retrocedió tambaleándose. Al ver que la inquebrantable compostura de Dorian flaqueaba, los miembros de la Sociedad del Corazón Divino que presenciaron el espectáculo comenzaron a gritar con excitación. Buen trabajo. No sé quién eres. Por favor, vuela la cabeza de este bastardo. Los zapatos de Seth pisotearon sin piedad el rostro de Dorian, haciendo que su piel se ondulara como el agua. Dorian, que había recibido una patada, no se mostró enfadado. En cambio, estiró exageradamente la boca y, mientras hacía esa expresión, su mano derecha salió disparada como una bala de cañón. Seth no esquivó ni hizo ningún movimiento defensivo. Simplemente dio un pequeño paso hacia atrás, y el puño de Dorian se detuvo en seco frente a la cara de Seth. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejaron de luchar? Al ver esto, los miembros de la Sociedad del Corazón Divino, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a discutir entre ellos. La razón es simple. En su cultura, esta situación se conoce generalmente como amaño de partidos. Dorian miró su puño con confusión, conocía su propio cuerpo mejor que nadie, y era evidente que había lanzado el puñetazo con toda su fuerza y velocidad. Pero este tipo lo esquivó con toda tranquilidad. Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Dorian, la sonrisa de Seth se ensanchó. Blandió su gabardina con la mano izquierda y le propinó un puñetazo en la cara de Dorian con la derecha. Así es primero de primero. Aunque solo sea un primero de primero muy básico, es suficiente para lidiar con alguien como Dorian. Aunque es imposible que Dorian, como el rey marino más fuerte, no sea el primero en atacar, sin embargo, Dorian ha abandonado por completo el concepto de artes marciales para poder ganar. En lugar de centrado en las artes marciales, empiezan a aprender armas ocultas en busca de la victoria. ¿Cómo pueden alcanzar la cima de la habilidad si solo usan armas ocultas? Además, Dorian ha sido un tirano en el inframundo durante años, y todos los días o bien golpea de delincuentes menores como miembros de la Sociedad del Corazón Divino o bien mata a los guardias de la prisión que lo sentencian. Aunque uno aprenda el arte de ir primero al frente en el camino de las artes marciales, no puede aplicarlo con la mentalidad actual. Este es Seth. Derrota a monstruos mecánicos con números, y derrota a los números con monstruos mecánicos. Seth le propinó un sólido puñetazo en la cara de Dorian, el enorme cuerpo de Dorian salió volando y se estrelló contra la puerta cerrada a cal y canto tras él. Con 2 fuertes golpes, el enorme cuerpo de Dorian abrió de golpe la destartalada verja de hierro, y Dorian aterrizó en el suelo en ese instante, un traje caro rosa contra piedras baratas.
Sí, es un traje caro, perfecto para rozar contra un camino de piedra barato. Al ver a Dorian salir volando, Seth se quedó allí de pie con las manos en los bolsillos. Oye, Dorian, ¿de dónde sacaste un traje tan caro, reo condenado a muerte? Dorian llevaba originalmente un extraño uniforme de presidiario, que desentonaba, pero cuando se puso un traje, le quedó perfecto. Con esa cabellera y barba blancas, se parece a Einstein. Ahora, ¿te arrepientes de no haber aprendido artes marciales correctamente en aquel entonces? Usar esas armas ocultas, no es más que un truco. Mientras hablaba, Seth se metió la mano en el bolsillo delante de la cara e hizo un gesto. Extendió las manos, dejando al descubierto el arma oculta más utilizada por Dorian, retorció los pelos de su nariz formando una bola, usándola como un arma afilada y oculta. Al ver que su ataque por sorpresa había fracasado, Dorian se puso de pie de un salto con una voltereta. Tras ponerse de pie, se tocó la herida en la mejilla y dijo: quizás. Pero aún así, anhelo la derrota, parece que eres tú de quien tenía un presentimiento. 92 Capítulo 92 El olor a gasolina. La persona sobre la que tuviste una premonición. ¿Debería felicitarte por ser tan perspicaz respecto a tu propia derrota, o debería decir que tienes una gran autoconciencia? Todo el mundo sabe la verdad, si no hubieras recurrido a tus métodos despreciables, ya habrías sido derrotado por todo tipo de personas. Al ver la mirada solitaria e invicta de Dorian, Seth se burló. Era la primera vez en ambos mundos que intentaba razonar con alguien. Al oír esto, Dorian se limitó a arquear ligeramente las cejas. Aunque exteriormente permaneció tranquilo, el comentario casual de Seth le había dolido profundamente. Dorian se agachó para recoger el sombrero que acababa de caerse, se lo puso rápidamente y salió corriendo en cierta dirección. Seth simplemente siguió a Dorian, con las manos en los bolsillos, y parecía que no tenía sentido detenerlo directamente ahora. Dorian salió disparado hacia adelante, mientras Seth lo seguía a paso tranquilo. Cuando Seth finalmente encontró a Dorian, solo vio a Dorian vestido con un traje caro, sentado en un carrusel y gritando como un niño. Aunque corría o giraba más rápido que un caballo de verdad, Dorian seguía sentado con entusiasmo en el carrusel. Dorian, ¿sigues siendo un niño? En cuanto terminó de hablar, Seth se levantó de un salto y corrió directamente hacia Dorian en el carrusel. Con 2 clics, Seth también se subió al carrusel detrás de Dorian. Al ver a Seth allí, la expresión de Dorian, que antes mostraba alegría, se transformó en una mirada fría. Con un ligero toque de la punta de los pies, el enorme cuerpo de Dorian saltó del carrusel, permaneciendo inmóvil, pero el carrusel ahora se movía. Dorian giró en el aire, lanzando una potente patada directamente a la cara de Seth, pero Seth logró sujetarla firmemente con una mano. Las artes marciales de Dorian casi han llegado a su límite, solo puede confiar en su inteligencia en combate para llevar a cabo estos planos y trucos. Con un poco de precaución, puede contrarrestarlos a la perfección. A pesar de sentir el contacto en la pierna, la expresión de Dorian permaneció inalterable. Mientras lo agarraban, sacó una botella del bolsillo con la mano derecha. Con el encendedor ya sosteniéndolo frente a su boca, una enorme bola de fuego apareció repentinamente frente a Seth. Aprovechando el breve estallido de fuego, Dorian rápidamente le dio una patada en la mano a Seth, liberando su pierna derecha, pero apenas 2 o 3 segundos después de que Seth lo sujetara, Dorian sintió una serie de fuertes dolores en las piernas. Sin pensarlo 2 veces, Dorian se alejó cojeando en otra dirección. Mientras corría, Dorian no dejaba de controlar su respiración. Siempre había confiado en las armas ocultas que llevaba consigo para atacar. Incluso al bañarse, tenía que tener una botella de polvo de lima metida en el trasero, pero después de una serie de batallas, se quedó sin provisiones, y la jarra de vino que acababa de tirar era la última. Lo único que quedaba era el encendedor con el cable conectado. Pero con un aparato tan inútil, Dorian ya lo ha descartado para la victoria. Si te enfrentaras a este tipo en terreno llano, perderías seguro. Solo puedes plantarle cara si usas las atracciones del parque de diversiones. Detrás de Dorian, Seth, también envuelto en llamas, lo perseguía, pareciendo desde la distancia como si un puño de fuego hubiera aparecido en el mundo real. Seth maldecía para sus adentros. Esta maldita petaca no estaba llena de licor fuerte, sino de gasolina. Afortunadamente, en el último momento, lanzó un puñetazo certero hacia adelante, y el fuego solo quemó el escudo exterior. Ahora solo siento un poco de calor. Es una lástima que ese puñetazo deliberado no le diera de Dorian, aunque no le reportó ningún motivo de orgullo, al menos pudo causarle alguna lesión.
Con un sonido desgarrador, el escudo de Seth desapareció, junto con las llamas que ardían en él. Cuando las llamas desaparecieron, el intenso calor se desvaneció instantáneamente, y Seth, que había estado corriendo con cierta contención, se relajó por completo y siguió rápidamente la ruta que había dejado Dorian. Aunque la figura de Dorian ya había desaparecido mientras estaba envuelto por las llamas, en ese momento, Dorian estaba inevitablemente debajo de Seth debido a la gravedad, y también le salpicó en las piernas la gasolina que él mismo arrojó. Solo tienes que seguir el olor a gasolina, y encontrarás a Dorian, que se ha escapado. 93 Capítulo 93 El laberinto de espejos. Siguiendo el olor a gasolina, Seth localizó a Dorian, aunque no le era imposible acelerar y alcanzarlo, aún quería ver qué tipo de trucos podía realizar ese maestro del engaño, Dorian, en el parque de atracciones. Al llegar a un edificio construido con tiendas de campaña, Seth entró sin detenerse. Tras dar apenas unos pasos, y atravesar el oscuro pasadizo, Seth encontró el escondite de Dorian, un laberinto formado por innumerables espejos. Nada más entrar, vio aparecer 3 reflejos frente a él. Al ver a Dorian hacer semejante truco, la expresión expectante de Seth se volvió fría al instante. Ya tenía una idea bastante clara de lo que este tipo iba a hacer. No es más que aprovechar la obstrucción visual creada por el espejo para lanzar un ataque desde un lugar que no puede imaginar. El laberinto de espejos. No quiero ser demasiado directo, pero Dorian, viejo cabrón. Más te vale conseguir una ametralladora. Al oír las palabras de Seth, innumerables espejos emitieron un sonido y la imagen de Dorian apareció a la izquierda y a la derecha de Seth. Los dos Dorios, con expresiones divertidas, preguntaron al unísono. ¿Y bien, en qué dirección vais a atacar ahora? Es solo jugar con el reflejo de un espejo. Seth se rió mientras miraba a Dorian, que se burlaba de él, y rompió el vaso templado que tenía al lado. Originalmente quería jugar con Dorian un rato más, pero si eso es todo, entonces no tiene sentido continuar. Debería acabar con este tipo e ir a reunirse con los otros 3 condenados a muerte. Al hacerse añicos el espejo, la imaginación de Seth empezó a desbocarse y las articulaciones de su mano derecha comenzaron a agrandarse. Del 1 al 3, 5, y finalmente cuando todo su brazo pudo moverse libremente como un látigo, Seth apretó el puño. Luego atacó con rapidez, lanzando un puñetazo supersónico con su brazo derecho a una velocidad 8 veces superior a la del ataque, suficiente para destrozar todos los espejos circundantes. En pocas palabras, Dorian es como el ejército vietnamita en la selva tropical, mientras que Seth opta por liberar directamente a la gente naranja en la selva. Con un estruendo ensordecedor, la mano derecha de Seth se movió a una velocidad superior a la del sonido, y la violenta explosión sónica hizo añicos todos los espejos templados circundantes como si fueran de cristal común. Cuando la luz del puño se desvaneció, la figura de Dorian apareció justo detrás de Seth. Solo a través del reflejo del laberinto de espejos las 2 figuras aparecieron frente a Seth. Al ver la expresión de desconcierto de Dorian, Seth soltó una carcajada, casi histérica. HMM. Si esos son todos tus trucos. En ese instante, Dorian también pateó a Seth a una velocidad vertiginosa. Como el truco no había sido descubierto, no le quedó más remedio que completar el movimiento y seguir adelante. Ante este tipo de jugador, definitivamente no es una buena idea quedarse quieto y enfrentarlo de frente. Seth simplemente movió ligeramente su cuerpo para esquivar la patada increíblemente rápida de Dorian, luego levantó su pierna derecha en un movimiento extraño, golpeando la cabeza de Dorian con fuerza contra el suelo. Los constantes cambios de posición de Dorian, atacando desde la izquierda y la derecha con un toque de bamboleo, pueden haberle hecho querer intercambiar algunos golpes más con Dorian por mera novedad, pero ahora empieza a molestarle un poco. Aunque las escenas de cada pelea son completamente diferentes, no hay estilos de lucha innovadores. Se trata casi exclusivamente de cubrir la visión y aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque por sorpresa. Esto no es diferente a las peleas de niños. Es tan aburrido como que un día te peguen con un palo y al día siguiente con una rama de árbol. Tras interceptar a Dorian en el aire y sujetarlo contra el suelo, se cambió de postura de nuevo, levantando la pierna izquierda y pateando a Dorian con tremenda fuerza, como si estuvieras en la entrada de un parque de atracciones. El enorme cuerpo de Dorian se estrelló contra la esquina de la carpa, provocando que la ya frágil estructura de acero se derrumbara instantáneamente, y los fragmentos de vidrio que cayeron al suelo se precipitaron hacia Dorian. Al ver a Dorian envuelto como un palo humano, Seth volvió a patear, como si jugara al fútbol. Dorian recibió un fuerte golpe y, al mismo tiempo, fue incapaz de liberarse de las ataduras que lo sujetaban.
Solo podía repetir el ciclo de ser pateados, caer y ser pateados de nuevo innumerables veces. Seth no albergaba ningún odio profundo hacia Dorian, simplemente quería ver qué cosas interesantes podían producir este tipo si se le llevaba al límite. Si este tipo sigue sin poder liberarse, simplemente lo pateará hasta dejarlo inconsciente. Cuando Seth volvió a levantar el pie, Dorian de repente se puso feroz y, con un rápido empujón desde abajo, se liberó de la tela de la tienda que lo cubría. Luego volvió a alzar las manos, colocándolas sobre el pecho, y resistió la patada de Seth. Aprovechando el poderoso retroceso, Dorian salió volando hacia atrás rápidamente. 94 Capítulo 94 Montaña rusa. Mientras volaba hacia atrás, Dorian rió a carcajadas. De verdad que no me esperaba esto. Gracias por tener piedad. Mientras hablaba, Dorian se frotó el pecho. Aunque Seth no lo había dejado inconsciente de una sola patada, tampoco había mostrado una piedad absoluta. Como mínimo, tiene varias costillas rotas. Seth ignoró las palabras de Dorian y simplemente corrió tras él, hacia donde Dorian había volado, justo en la vía de la montaña rusa, así que de verdad tenían este lugar en la mira desde el principio. Pensó Seth mientras corría. A juzgar por el estilo de lucha de Dorian, el laberinto de espejos era solo un preludio a un ataque sorpresa, seguido de un enfrentamiento final en la montaña rusa. Exacto, ahora tiene sentido. En una montaña rusa, alguien como él, sin entrenamiento, tiene muchas probabilidades de perder el equilibrio. No tiene ninguna posibilidad contra alguien como Dorian, que viene del templo Shaolin. Sin embargo, no estaba del todo desamparado. Cuando perdía el equilibrio, simplemente podía agarrar a Dorian y bajarlo en una demostración espectacular. Pensando en esto, Dorian ya se había subido a la montaña rusa que estaba a punto de partir. Cuando la montaña rusa rugió hacia arriba, Seth finalmente llegó, agarró el asiento y, con un ligero esfuerzo, se puso de pie sobre la montaña rusa. Sintiendo el viento silbando cerca de sus oídos, Seth miró a Dorian, que también estaba de pie frente a él, tal como lo había imaginado, de pie en la montaña rusa. Su cuerpo se equilibró aún más, mientras que Dorian permaneció tan firme como una montaña, sin el menor equilibrio. Al ver a Seth balanceándose de un lado a otro, Dorian se rió y dijo: ¿Quieres arreglar esto aquí? Si te caes aquí, vas a morir, ¿sabes? Al oír lo que dijo Dorian, Seth también se rió. ¿Quieres controlar los corazones de la gente? Sí, caer desde aquí te matará sin duda, pero en las batallas que he librado, no hay muchas en las que el perdedor sobreviva. Dicho esto, a Seth ya no le importaba su cuerpo tambaleante, y giró su cuerpo para abofetear la vieja cara de Dorian, aunque todavía no podía mantener el equilibrio. Pero Seth ha renunciado por completo a mantener el equilibrio, no ha dominado las habilidades de la parte inferior de su cuerpo, y nunca ha jugado hockey sobre hielo correctamente para mantener el equilibrio, pero ahora existe un método perfecto para esta situación. La cancelación de fuerza. Abandona por completo el equilibrio y deja que tu cuerpo se balancee con la montaña rusa. Una roca sólida puede hacerse añicos fácilmente en una montaña rusa, pero un trozo de papel atascado en el hueco de una montaña rusa no. Aunque el cuerpo de Seth se retorcía y giraba, lo que le dificultaba confiar en la fuerza de la parte inferior de su cuerpo, no debía subestimarse la fuerza de sus puñetazos, gracias al balanceo y la velocidad de la montaña rusa. Al menos Dorian logró estabilizarse y recibir el puñetazo de Seth de frente. Aunque lo recibió, Dorian seguía en mal estado, e incluso su robusta parte inferior del cuerpo se tambaleaba. Seth lanzó otro puñetazo, pero Dorian no tenía intención de recibirlo de frente. Al instante se inclinó, se abrazó la pantorrilla y pasó rodando junto a Seth como una pelota. Seth estaba de pie sobre el asiento de la montaña rusa, mientras Dorian pasaba rozando a Seth caminando por la barandilla. Dorian rodando detrás de Seth, le aplicó instantáneamente una llave de estrangulamiento por la espalda y, en ese instante, agarró a Seth y lo estrelló contra el suelo. Más adelante te espera lo que se conoce como el loop de 360 grados más aterrador. No importa lo estable que sea tu postura, a menos que tus pies estén realmente enraizados en el suelo, saldrás despedido. Así que, en vez de ser arrojado de una montaña rusa, es mejor estrellarse de una manera que impida que la otra parte te utilice como escalón. Así que este era el método que tenías en mente. Qué lástima que vayas a equivocarte en los cálculos. Sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, el rostro de Seth ya se había puesto pálido, pero aún así sonaba con malicia mientras hablaba. Agarrando a Dorian por el cuello con la mano derecha y apretándole el bolsillo con la izquierda, usamos todo su cuerpo con una fuerza increíble, gritando: «Aplástalo».
Bajo la mirada ligeramente aterrada de Dorian, su llave de estrangulamiento trasera original se rompió instantáneamente, y él mismo se convirtió en el escalón de Seth desde su posición con la cabeza hacia abajo. Al mismo tiempo, también me robaron el bolsillo donde guardaba el encendedor, no pude usar el cable del encendedor para frenarlo. Y así, ante la mirada horrorizada de Dorian, Seth, junto con Dorian, se estrelló contra el suelo con fuerza. Tras un fuerte estallido, la fuerza de Seth impactó contra el suelo, creando un enorme cráter con forma humana. Después de que se asentara el polvo, Seth se puso de pie ileso. Esta habilidad del sistema tiene un fallo, no importa desde qué altura salte, no sufrirá ni el más mínimo daño. Por supuesto, esto solo se aplica al daño por caída. Si cae y aterriza justo sobre un misil, entonces no será inmune. Comparado con el estado actual de Seth, Dorian está en un estado mucho peor, con ambos brazos rotos y escupiendo un chorro de sangre. Sin embargo, esto también se debe a que es un artista marcial. Si fuera una persona común y corriente, probablemente habría podido asistir al banquete directamente. 95 Capítulo 95 Aplicación de hipnosis. Solo tú tienes la culpa, Dorian. ¿O debería llamarte Dorian el rey del mar? Seth negó con la cabeza mientras miraba a Dorian tendido en el suelo, tosiendo sangre. En cualquier caso, es una verdadera lástima. Si hubiera continuado por el camino de las artes marciales, quizás habría podido alcanzar el nivel de Blackwood algún día. Esta batalla fue demasiado fácil, comparado con la presión que Kuroki le ejerció. Dorian era solo un pez pequeño. He perdido. Tras decir esto, Dorian se tumbó en el suelo y comenzó a llorar desconsoladamente, no solo lágrimas sino también mocos que le corrían por la cara. Seth observó cómo Dorian yacía en el suelo, llorando desconsoladamente. Aunque el hombre admitió su derrota, la voz del sistema permaneció en silencio. ¿Podría ser que este tipo esté intentando resistirse? Pensando en esto, Seth se acercó y pisoteó la cabeza de Dorian 2 veces más hasta que dejó de moverse por completo. La voz del sistema permaneció en silencio. Después de quedarse allí un momento pensativo, Seth aplaudió al darse cuenta de algo repentinamente al ver a Dorian tendido en el suelo. Así que es hipnosis. El truco de Dorian, y Seth nunca pensó que lo usaría ahí. Pero, ¿cuándo empezó a usarlo exactamente? ¿Fue antes de entrar al parque de atracciones? ¿O durante el laberinto de espejos? ¿O quizás al bajar de la montaña rusa? Lo único que quería decir era: Dorian, ¿tienes una aplicación de hipnosis en tu teléfono? Comparte una conmigo. A pesar de sus quejas, Seth estaba profundamente sentado en cuclillas en el suelo, pensando, pero por más que lo intentaba, el problema seguía siendo muy preocupante. No lograba encontrar ninguna solución. ¿Y aquí no puedes ver cuál es la situación real? ¿Significa eso que debo seguir agitando un reloj de bolsillo frente a mis ojos? ¿O intentar romper la hipnosis con hipnosis? Justo cuando Seth estaba reflexionando, una imagen fantasmal del rey del mar apareció junto al cuerpo de Dorian. Este Retsukayo es exactamente igual al verdadero Retsukayo, el mismo rostro, la misma aura, e incluso los pequeños hábitos que el Retsukayo original nunca notó fueron imitados. La mayor diferencia reside en que este Retsukayo está completamente sin color, como un cómic semicircular. La persona entera es solo un fantasma, e incluso se puede ver el paisaje detrás de él a través de su rostro. Antes de que Seth pudiera hablar, el rey del mar que tenía delante intervino. ¿Estás bajo hipnosis? Déjame ayudarte a liberarte. Entonces, con un aplauso, un sonido seco resonó, sobresaltando a Seth. El paisaje circundante permanecía inalterado, pero la posición de Dorian había cambiado. Hace un instante estaba tumbada con los brazos extendidos a los lados, pero ahora le faltan las extremidades y tiene 2 hendiduras en el pecho. Junto a él, Retsukayo, Gokuji Doppo y Gokuji Katsumi miraban atónitos a Seth, que estaba frente a ellos. En ese momento, el rey del mar seguía aplaudiendo para romper la hipnosis. Podía comprender por qué Seth había podido derrotar a Dorian bajo hipnosis, pero, ¿no es un poco demasiado duro poder liberarse de la hipnosis por cuenta propia? Sin embargo, Lie descartó inmediatamente esta idea. Dorian también era discípulo del templo Bailin, y aprendió el mismo Kung Fu que Lie. Dominaba su propio Kung Fu a la perfección. Este truco solo puede ser contrarrestado por alguien externo que utilice el mismo método. No hay absolutamente ninguna manera de que pueda ser contrarrestado por sí solo. 96 Capítulo 96 Polvo de fragancia suave. Mirando a Seth, que había recuperado la conciencia, Doppo le desató la tela blanca de la muñeca con expresión de disgusto y dijo:
Así que solo estabas fingiendo estar hipnotizado. Finalmente había logrado volver a unirme la mano cercenada, y originalmente había planeado venir aquí y tener una buena pelea con Dorian para vengar mi mano perdida. Seth recobró el sentido y se giró para mirar a Dobby, que estaba a su lado, diciendo: TCH, de todos modos ya he derrotado a Dorian, lo que tú digas está bien. Derrota de Dorian. Experiencia 150. Monedas de oro 15. En cuanto a tu mano cercenada, mejor volvámosla a unir, si no, esto sí que será karate. Tras este comentario, Seth ignoró al furioso Dopo y se marchó agitando la mano. Ya se ocuparon de Dorian. ¿De verdad quiere quedarse aquí para un refrigerador nocturno? No le importa en absoluto lo que le pase a Dorian después. Ya fuera que el enfurecido Dopo lo hubiera acogido para prepararlo para otra batalla, o que se hubiera vuelto loco después de que Red Tsukayo lo moviera allí mismo, eso no significaba nada para él. Lo que más le preocupa ahora es mismo, porque tiene un cerebro demoníaco si claramente no tiene sangre Anma. ¿Podría ser que este cuerpo sea realmente el hijo de Anma Yujiro? Al pensar en esto, Seth simplemente apartó la idea. En cualquier caso, no podía llegar al fondo del asunto ahora. Además, si ese cuerpo era realmente el hijo de Yujiro, no había razón para que Yujiro viniera de verlo. El problema de las instalaciones dañadas del parque de atracciones, es asunto de Tokugawa o del Shinshinkai, no tiene nada que ver con él. El método de pago para la familia de los luchadores de brazos es la lucha de brazos. Justo cuando Seth salió del parque de atracciones, su teléfono, que llevaba en el pantalón, sonó al instante. Seth lo cogió y contestó sin siquiera mirarlo. Compró este teléfono después de salir de Kengan, y ahora muy poca gente conoce su número. Solo Oma, Lee Yuba y el entrenador Machiyu conocen su número. ¿Oye? Seti-kun, ya llevé a Yuba a casa. ¿Cuándo vas a terminar? Si te relajas demasiado, tus músculos se van a deteriorar, ¿sabes? Al oír la voz del entrenador Masao por teléfono, Seth también levantó el suyo y respondió. Lo entiendo, no se preocupe, entrenador Masao, definitivamente podré levantar pesas más pesadas cuando regrese. Esto fue algo que Seth dijo tras evaluar su situación actual. Su poder de ataque podía reaccionar de forma extraña con la fuerza que había entrenado, así que no había absolutamente ningún problema. Además, los partidos actuales constituyen un entrenamiento de muy alta intensidad, lo cual solo beneficia a los músculos y no tiene inconvenientes. Vaya. Te espero. Apenas terminó de hablar, la llamada se cortó. Con solo oír esas palabras, Seth pudo imaginar al tipo de enfrente levantando el pulgar. Ah, ¿dónde está Yuba? En cuanto llegué a casa, reinaba un silencio inusual. Normalmente, nunca estaría tan silencioso a menos que estuviera durmiendo. Mientras seguía preguntándose si alguien se escondía en la casa, la nariz de Seth se movió involuntariamente, un leve aroma. Al penetrar la fragancia en su cuerpo, la fuerza de Seth disminuyó ligeramente. Era como obligarse a hacer ejercicio estando resfriado. Solo sentí oleadas de debilidad. ¿Veneno? Eso es de muy bajo nivel y mientras hablaba, Seth también comenzó a revisar las instalaciones de la casa que podrían estar escondiendo a alguien. Armarios, cocina, refrigerador, trastero, debajo de la cama. Prácticamente puse la casa patas arriba, pero solo pude oler el aroma y nunca vi a la persona. Justo cuando Seth le dio la espalda, una guadaña silbó repentinamente en el aire y se dirigió hacia la parte posterior de la cabeza de Seth. Aunque estaba envenenado por una extraña toxina, Seth simplemente ladeó la cabeza y la esquivó. En un lugar silencioso, hasta el más mínimo ruido bastaría para que cualquiera reaccionara rápidamente. Al ver la guadaña clavada en la pared, Seth se dio la vuelta y miró hacia atrás, justo donde había un sofá, y probablemente la guadaña salió volando de allí. Se llama hoz, pero en realidad es solo una hoz pequeña como las que se usan para cortar el césped. Ni siquiera es tan buena como el encendedor de Dorian. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Liu Longwan dejó de esconderse. Con un chasquido, la hoz que le quedaba rasgó la tela del sofá y su pequeño cuerpo emergió. Sosteniendo una cadena en una mano y haciendo girar una guadaña a gran velocidad en la otra, miró con indiferencia a Seth, que estaba frente a él. Sinceramente, nunca esperé que el más amenazante fueras tú. Usted personalmente derrotó a 2 reos condenados a muerte. Su fuerza es sin duda la más formidable entre estos 5, y bien. ¿Es por eso que te escondes en mi sofá? Al ver a Liu Longwan blandiendo una hoz con extrema rapidez frente a él, Seti bajó la guardia por completo. Extendiendo la mano, cogió la botella de vino que tenía al lado y empezó a beber. Si tuviéramos que clasificar a los condenados a muerte por su fuerza, Liu Longwan sería sin duda uno de los mejores.
Con su camino del vacío, su habilidad para azotar y sus manos venenosas, incluso podría derrotar fácilmente a otros reclusos del corredor de la muerte. Pero contra Set, sus dos habilidades más valiosas fueron completamente contrarrestadas por Set, ni siquiera tendría la oportunidad de desatar su sendero del vacío a corta distancia. Set no es un artista marcial como Baki, quien es extremadamente vulnerable a morir en el primer encuentro. Los azotes son solo un juego infantil de artes marciales, aunque el dolor que causan es insoportable, para él eso es todo. Su arma más crucial era su mano venenosa, pero la contrarrestaba a la perfección, ya fuera con un escudo formado por un puñetazo deliberado o con cualquier otra cosa. Podía contrarrestar a la perfección tales ataques venenosos. Deberíamos interrumpir su ataque con un poderoso golpe demoledor y una demostración impresionante. De todos modos, su frágil cuerpo no sufriría mucho daño. ¿Quieres decir que, me desprecias por completo? La mirada de Liu Longwan se volvió siniestra mientras miraba a Set, que bebía sin control. Para crear un entorno favorable, primero tomó un arma y se escondió en la casa del otro, incluso usamos un incienso suave para debilitarlo, y ahora está aquí bebiendo. ¿Acaso me desprecias, Liu Longwan? Set parecía ajeno a todo, limitándose a levantar ligeramente los párpados. Digo, ¿dónde está Li Youba? Lleva escondido tanto tiempo, ¿no podrías dejarlo salir a tomar el aire? Liu Longwan no era tonto. Matar a Li Youba ahora no le reportaría ningún beneficio, de hecho, le salvaría la vida cuando fuera derrotado. Por eso Set era tan valiente. Nunca la he visto. Deja de bromear, ¿tienes miedo de admitirlo? Al oír las palabras de Liu Longwan, a Seti también le pareció un poco gracioso, un preso condenado a muerte diciéndole que nunca lo había visto antes. Al oír esto, la expresión de Liu Longwan también mostró un atisbo de duda. Aunque soy un preso condenado a muerte, nunca había visto nada que no hubiera visto antes. Tu mujer ni siquiera ha vuelto a casa hoy. Justo cuando los dos se miraban fijamente, se oyó el sonido de un pomo de puerta girando en el umbral, y su atención se centró en ese sonido al mismo tiempo. La puerta se abrió y un Dor de aspecto extraño entró en la habitación, mientras se limpiaba algo del cuerpo. 97 Capítulo 97. En un abrir y cerrar de ojos este tipo dice que nunca lo ha visto antes y podrías ser tú. Al ver entrar a Dor, Sek también dirigió su mirada hacia él y aunque las palabras del reo condenado a muerte no son muy creíbles, Liu Longwan no es de los que se acobardan ante un asunto tan insignificante, por lo que las sospechas recaen naturalmente sobre Dor. Al ver que Seth lo miraba, Dol se echó a reír. Ah, ¿sí? ¿Te refieres a tu mujer? La vi de camino aquí, así que lo que... Por supuesto que le impidió regresar, de otro modo, ¿cómo habría podido presenciar esta escena? Antes de que Dol pudiera terminar de hablar, el cuerpo de Seth salió disparado instantáneamente, apareciendo rápidamente frente a Dol y propinándole una patada. El zapato impactó de lleno en la cara de Dol, lanzándolo fuera de la puerta antes de que pudiera reaccionar. En el instante en que Dor aterrizó, Seth usó ambas manos para romperle los hombros al instante. Con su nivel mejorado, su fuerza de agarre era ahora incluso ligeramente inferior a la de Wasan. Sin embargo, dado el talento de Anayama, puede alcanzar a otros en términos de fuerza de agarre muy rápidamente. Agarrando con ambas manos los hombros destrozados de su oponente, Seth le propinó una patada con el pie derecho, cuyo crujido sonó seco al golpearlo. Con la pierna derecha rota, Seth presionó con más fuerza de Dol y lo arrojó contra su propio muro de piedra. El cuerpo de Dol se estrelló contra el muro con tremenda fuerza, y su pierna izquierda se torció en un ángulo extraño. En apenas unos segundos, Seth le había roto las extremidades a Dor, e incluso su hombro resultó gravemente herido. Incluso los condenados a muerte, con su fuerte constitución física, necesitan permanecer en cama durante medio mes. Para lidiar con Dol Pisikorsky, Seth tenía una forma de incapacitarlos instantáneamente. Para alguien como Dor, que se había sometido a una modificación corporal completa, sería más sencillo y brutal simplemente romperle las extremidades. A pesar de haber recibido un golpe tan fuerte, Dor no emitió ningún sonido. Solo la sangre seguía brotando de su boca. Tras haber terminado con dolor, Seth suspiró aliviado y lo apartó de un empujón. Ya no representaba una amenaza. Si quieres hacer preguntas, puedes hacerlas cuando quieras. Primero, hablemos con Liu Longwan. En cuanto a la vida o la muerte de Li Youba, Seth no estaba preocupado. En su tiempo libre, Li Youba también había aprendido de él muchas técnicas de absorción de energía, aunque solo era un principiante. Es decir, solo aumenta de 20 a 60 puntos de experiencia. Pero para Dor, derrotar a Li Youba sin resultar herido obviamente no es tan sencillo.
Como mínimo, es imposible que salga completamente ileso. Lo más probable es que, este tipo haya atrapado a Liu Uba en algún lugar usando armas ocultas. Al ver con qué facilidad Seth se había deshecho de Dor, uno de los 5 condenados a muerte, Liu Longwan redujo la velocidad de su guadaña. Ahora dudaba seriamente de que sus preparativos fueran suficientes. ¿Qué? ¿Tú también quieres intentarlo? Si te vas ahora, puede que te deje ir hoy. En cuanto Seti terminó de hablar, la intención original de Liu Longwan de huir cambió por completo. Sintiéndose insultado, incluso hizo girar la guadaña más rápido. Su expresión se volvió aún más siniestra. Aunque podría huir si no pudiera ganar al final, no es que ya esté asustado antes incluso de que comience la pelea. 98 Capítulo 98 Yujiro Hanma. Después de que Liu Longwan pudiera girar la hoz 2 veces más, la volvió a colocar en su posición anterior, la punta de la hoz se atascó en el mango de la hoz clavada en la pared. Liu Longwan volvió a mover la mano, intentando recuperar la hoz de la pared, pero, antes de que se pudiera retraer la guadaña, un rugido arrepentido provino de detrás del muro. Con un estruendo, el muro se hizo añicos con la misma facilidad que una fina hoja de papel higiénico. Entre el humo, Kiyoaki Aguya, ataviado con una armadura de acero, se puso de pie, aún en la misma posición que tenía justo antes de atravesar el muro. En ese momento, la policía no vestía el uniforme de artes marciales ni el uniforme policial que Seth había visto antes. En cambio, llevaba ropa interior de alta resistencia hecha de materiales de alta resistencia, así como una armadura de acero que le cubría los muslos y los brazos, incluso su rostro era de cristal antibalas. Es totalmente Iron Man, no, más bien un guerrero con armadura, no hay una puerta. Al ver aparecer a Aguya Kiyoaki, los dos quedaron inicialmente atónitos, luego Seth exclamó enojado. De verdad este tipo disfruta destruyendo objetos inanimados. Aguya Kiyoaki simplemente giró la cabeza y miró en silencio a Seth, ignorándolo, antes de volverse hacia Liu Longwan, que estaba a su lado, y adoptar una postura inicial. Tras lo sucedido con Sikorsky, incluso alguien como Kiyoaki Aguya comprendió la brecha que existía entre ambos. No habría venido si no hubiera oído que los condenados a muerte merodeaban por aquí. Justicia, ejecútala. Tras gritar esto, el policía volvió a adoptar su postura, la denominada técnica de arresto se centra principalmente en la zona donde el escudo antidisturbios recibirá el mayor impacto, y un cuerpo humano normal simplemente no puede soportar tal daño. Ahora, el policía, ataviado con armadura, es incluso significativamente más fuerte que cuando dependía de sus reflejos para luchar. Aunque no puedes moverte con tanta libertad como cuando llevas un uniforme de artes marciales, ahora puedes resistir la mayor parte del daño, por lo que ya no es necesario esquivarlo por reflejos. Al ver al oficial de policía cubierto de equipo de alta tecnología, Liu Longwan resopló con frialdad y retiró la guadaña que había estado blandiendo constantemente de su mano. Había oído hablar del oficial que tenía delante, que cumpliría condena en Japón. Era conocido como un monstruo retenido por el servicio de seguridad japonés, lo que demostraba que la armadura que llevaba no era, desde luego, ordinaria. La hoz que tengo en la mano es completamente inútil contra el acero de alta resistencia, prefiero usar mis habilidades. Clavando la hoz en el sofá, Liu Longwan relajó su cuerpo y comenzó a balancearse, como si fuera a usar un látigo. Dije, ¿y van a empezar a pelear tan abiertamente en mi propia casa? Al ver que ambos estaban listos para pelear, la expresión de Seth se volvió fría. Estos dos, en realidad se miraron primero, ignorándose por completo a sí mismos, con la mayor amenaza justo al lado. Liu Longwan sonaba despreocupado, a pesar de que consideraba a Seth el oponente más problemático en esta ocasión, pero, como mucho, no era tan problemático como el tipo que tenía enfrente. Incluso el más experto de estos 5 no era más que un novato que moriría tras recibir un solo golpe de palma envenenada. Maldito mocoso, solo has derrotado a 3 de esos tipos, y ya eres tan arrogante. HMPH, Seth, me vengaré de ti tarde o temprano. Espetó Kiyoaki Aguya entre dientes. A diferencia de Liu Longwan, Aguya Kiyoaki siempre había querido matar a Seth directamente, pero en ese momento no era lo suficientemente fuerte, así que por ahora solo podía usar a Liu Longwan como aperitivo. Aunque no estaban de acuerdo, sus miradas permanecieron fijas el uno en el otro, aunque sus pensamientos diferían, estaban haciendo lo mismo. Antes de que Seth pudiera moverse, surgió otra voz desde atrás. También me gustaría ver, quién ganará esta pelea entre ellos, un policía, y un reo condenado a muerte, ¿no te parece interesante? Seth se giró y vio a Yujiro Hanma de pie detrás de él, con las manos en los bolsillos y una sonrisa exagerada en el rostro.
¿Vienes a mi casa a una fiesta? Pero Yujiro Hanma, yo también estoy muy emocionado de verte. Al ver la sonrisa maliciosa de Yujiro Hanma, Sek también escuchó, con la sangre hirviendo. En comparación con Yujiro, las disputas entre Ryuko Yanagi y Kiyoaki Akoya a sus espaldas no eran más que riñas infantiles, que no merecían la pena ver en absoluto. Es como la diferencia entre dos verduras frescas y un banquete imperial manchuan. Ah, ¿sí? ¿Has oído hablar de mí por Baki? La perspectiva de Yujiro cambió lentamente, para mirar a Seth, que estaba a su lado. Aunque desprende un aura juvenil, sus músculos son aún más exagerados que los de Jack. Oh, ¿quieres pelear conmigo? Al decir esto, el aura de Yujiro emanó de él, e incluso las dos personas que peleaban a lo lejos se detuvieron por un momento. 99 Capítulo 99 Miedo a ser violada. Ante las provocadoras palabras de Yujiro, Seth simplemente negó con la cabeza y dijo: no, realmente quiero pelear contigo, pero ahora no es el momento. Aunque la sangre me hervía en las venas, mis músculos parecían palpitar como si tuvieran conciencia propia, e incluso los latidos de mi corazón se hacían más fuertes. Todo esto demuestra el deseo interno de Seth de desafiar constantemente a los fuertes. Ante una tentación tan poderosa, Seth permaneció apoyado contra la pared, como si no le quedaran fuerzas, y dijo: no puedo vencerte ahora, pero cuando esté seguro de poder desafiarte, te encontraré naturalmente. Tras haber sido noqueado por Shinma Orion la última vez, Seth yacía en la cama reflexionando sobre sus acciones. Si Shinma Orion no se hubiera contenido y lo hubiera matado en el acto, ¿no habría sido una gran pérdida? Después de todo, antes incluso de enfrentarse a todos los maestros, ser aniquilado fácilmente por el jefe final como un simple soldado sería demasiado humillante, ¿no? Y la situación a la que se enfrenta ahora es la misma. Cuando se ve completamente superado, es simplemente un suicidio sin sentido, aunque sea lo único con lo que sueña. Sin embargo, no sería tan imprudente como para abandonarlo todo y lanzarse a la acción. Al menos en la situación actual, donde está completamente en desventaja, no haría eso bajo ningún concepto. Aunque había presenciado el apogeo del poder de combate de Shinma Orion y Yujiro, aún no había visto a todos los maestros. ¿Acaso Tokita y Nico seguían en este mundo? Piqué, Musashi y esa misteriosa organización, ni siquiera ha conocido a ninguno de ellos todavía. Sería un gran desperdicio que muriera ahora. El aura de Yujiro se intensificó de repente. ¿Y si te matara aquí mismo, ahora mismo? ¿Qué más podemos hacer? Solo intentar luchar con todas nuestras fuerzas, aunque al final probablemente acabemos siendo asesinados por ti. Aunque Seth parezca un vago ahora mismo, este es el momento en que puede rendir al máximo. Está utilizando casi todas sus fuerzas para reprimir su deseo de luchar. Estaba demasiado exhausto para responder a la pregunta infantil de Yujiro. Si no hubiera estado haciendo todo lo posible por reprimirlo, le habría dado un puñetazo en la cara a Yujiro hacía rato. Jeje, entonces ven y desafíame de nuevo cuando te sientas preparado. Yujiro también retiró su expresión y adoptó una expresión más normal. Al ver a Seth, el aura de Yujiro se desvaneció. Si bien la fuerza de combate de Seth era mediocre, su convicción era suficiente para considerarlo fuerte. Ser capaz de comprender lo que uno quiere y hacer todo lo posible por conseguirlo ya se considera el requisito mínimo para ser fuerte. Yujiro respeta a los fuertes, pero respeta más a los fuertes de espíritu que a los fuertes esencialmente. No cree que todo nuevo rico que alcance el poder merezca su respeto. Aunque Seth aún no es digno de su respeto, todavía destaca entre la basura que lo rodea. Al sentir la extraña mirada de Yujiro fija en él, Seth, que hacía todo lo posible por reprimir sus deseos, no pudo evitar retroceder 2 pasos. ¿Qué demonios estarán pensando en este tipo? ¿Acaso está a punto de desatar su lado bestial? ¿Se vengará de sí mismo? Al pensar en esto, Seth imaginó a un aventurero aún confiado. Al ver a Seth y retroceder 2 pasos, Yujiro finalmente apartó la mirada con satisfacción, aunque aún desconocía la magnitud de su tormento interior. Miró fijamente a Seth, simplemente para exhibir su aterradora aura. Incluso su propio hijo, Baki Hanma, se ponía tenso y alerta al verlo, y quería que Seth hiciera lo mismo. Bien, ha sido un placer reunirnos esta vez. Cuando hayas entrenado, puedes venir a buscarme al hotel de lujo del centro de la ciudad, dijo Yujiro tras observar durante un rato el combate entre Akoya Kiyoaki y Yanagi Ryuko en una postura extraña. Sin pensarlo 2 veces, se dio la vuelta y salió, como la criatura más libre del mundo. Ni siquiera Seth, que conoció bien a Baki, podía comprender lo que pasaba por la mente de tipo.
Sin embargo, Yujiro sí dejó su dirección, no hay muchos hoteles de lujo en el centro de la ciudad, así que una vez que encuentre el rastro de Shinma Orion, seguro que encontrará la manera de juntarlos. Al ver que el aura imponente de Yujiro había desaparecido por completo, Seth finalmente se relajó, su miedo a ser violado y su deseo de luchar se desvanecieron al instante. Tras hondo respirar para expulsar las complejas emociones que acababa de sentir, Seth finalmente alzó la vista hacia la batalla que se libraba entre los dos frente a él. En esa situación, no había tenido tiempo de observar lo que estaban haciendo. 100 capítulo 100 ¿Llamaste a la policía? En la sala de estar, Aguya Kiyoaki y Liu Longwan estaban de pie en lados opuestos de la habitación, jadeando pesadamente, con la mirada fija el uno en el otro, temiendo que el otro lanzara un ataque preventivo. Justo cuando Yujiro Hanma liberó su aura opresiva, ambos sintieron simultáneamente que sus cuerpos se volvieron significativamente más pesados, lo que le dio una oportunidad a Ryuko Yanagi. La armadura de acero del cuerpo de Aguya Kiyoaki había resultado significativamente dañada por el sendero del vacío de Liu Longwan, al menos la superficie de la armadura de acero estaba casi completamente destruida. El revestimiento de material compuesto de alta resistencia de su cuerpo también resultó dañado por los latigazos de Liu Longwan, la piel que lo cubría también fue arrancada, dejando al descubierto el tejido muscular rojo sangre del interior. Liu Longwan no estaba en mucho mejor estado. Tenía 3 agujeros sangrientos y visibles en el brazo derecho y una herida sangrienta en el brazo izquierdo a causa del ataque de Aguya Kiyoaki. Los costados de sus abdómenes también estaban abollados por los golpes, los dos estaban en condiciones similares, y era difícil decir quién tenía la ventaja. Las heridas de ambos eran así, por no hablar de los muebles y la decoración del salón. Una gruesa capa de escombros en el suelo ya indicaba su destino. Digo, ¿no están siendo ustedes dos un poco demasiado presuntuosos en casa ajena? Dijo Seth, apretando los puños al verlos armar semejante alboroto en su casa. Entonces, ¿por qué no lo intentas tú, mocoso? Antes de que Liu Longwan pudiera terminar de hablar, Seth ya se había acercado a él y le había dado una patada en el cuerpo. Liu Longwan, ya gravemente herido, no tuvo tiempo de defenderse, recibió la patada de Seth de frente y salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared de la sala de estar. La fuerza de combate de los condenados a muerte no es suficiente para él ahora, por no mencionar el grave estado de salud en el que se encuentra Liu Longwan. Liu Longwan se estrelló contra la pared, luego, con dificultad, se agarró a una sección saliente de la misma y se puso en pie. Tras ponerse de pie, Liu Longwan siguió presionándose el costado con la mano derecha. Lo que más le dolía no era el impacto contra la pared. En cambio, Seth simplemente le dio una patada a la lesión que le había provocado el policía que tenía delante, lo que originalmente era una lesión menor, como una costilla rota, se había agravado con esa patada. ¿Crees que puedes huir? La justicia no te lo permitirá. Al ver que Liu Longwan estaba a punto de huir, Aguya Kiyoaki adoptó de nuevo su postura. Aunque su armadura estaba casi completamente destruida, aún tenía fuerzas para luchar y no era alguien como Liu Longwan, que apenas podía mantenerse en pie. Mientras tanto, detrás de Liu Longwan había 2 muros de hormigón, lo que dificultaba su huida. Aunque Liu Longwan estaba avergonzado, sonriendo con ironía y dijo: Jeje, ustedes dos realmente han ampliado mis horizontes, hasta que nos volvamos a encontrar. Tras decir eso, apoyó la mano izquierda en la pared de cemento y de repente empujó de la palma hacia la pared, creando un vacío entre la pared y su palma. ¡Pen! La palma de Liu Longwan fue como un poderoso explosivo, que instantáneamente hizo trizas el horrible muro. Su esbelta figura también desapareció en el muro en un instante, desvaneciéndose de su vista. ¿El viejo puede encontrar algún sitio donde lamer las heridas de nuevo? Al ver huir a Liu Longwan, se quedó inmóvil y resopló con frialdad. No optó por perseguirlo, sino que se giró para mirar a Aguya Kiyoaki, que estaba a su lado. Este viejo perro se escapó. ¿Quieres pelear conmigo también? Para ser sincero, no sentía nada por ese policía chiflado. Al fin y al cabo, ya había perdido contra él varias veces, así que no tenía sentido volver a pelear. Quizás solo se interese cuando la armadura de este tipo se desarrolle hasta el punto de poder disparar cañones con las palmas de las manos. Ya verás si te llevará ante la justicia tarde o temprano. Tras un breve silencio, Akoya Kiyoaki se giró y salió con semblante sombrío y antes de que pudiera moverse, una serie de sirenas de policía resonaron repentinamente en el exterior, acompañadas del sonido de puertas que se abrían y se cerraban. ¿Qué haces aquí, policía? ¿Crees que vas a perder, por eso llamaste a la policía?
Al oír las sirenas a todo volumen fuera de la puerta, Sek también miró al policía que estaba a punto de irse. Sin embargo, solo era una broma, el actual Kiyoaki Aguya todavía está en su modo oculto y, estrictamente hablando, es un criminal, por lo que no hay ninguna posibilidad de que llame a la policía. Piensa lo que quieras, me voy ahora. Al oír las constantes sirenas fuera de la puerta, Kiyoaki Akoya permaneció en silencio por un momento. Esto fue completamente inesperado, pero dado su estatus, no era apropiado que apareciera ante la policía, independientemente de lo que pensara Seth, iba a marcharse de todos modos. En cuanto terminó de hablar, Aguya Kiyoaki regresó a través del agujero con forma humana con el que se había topado antes. Al mismo tiempo, un grupo de policías antidisturbios derribó la puerta de su casa a patadas. En apenas unos segundos, Yujiro, Ryuko Yanagi y Kiyoaki Akoya se marcharon, dejándolo solo en el lugar.